Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Luna Llena Radio. Este espacio de radio y de televisión, los dos medios de comunicación tan importantes como la radio y la propia televisión. Y explico el porqué. Radio porque salimos en el 106.9 de la frecuencia modulada en Barcelona, para todo Barcelona y el Maresme, aquí en España, en Cataluña. Y televisión porque salimos a través de la plataforma Twitch, que podéis descargaros, es gratuita, y buscarnos bajo el nombre de Luna Llena Radio. Bien, pues en esa plataforma, que es internacional, nos podéis ver, nos podéis chatear, nos podéis escribir, nos podéis llamar por teléfono, nos podéis sugerir preguntas, hacernos reflexiones a los invitados, participar de alguna manera con todo lo que nosotros queremos aportar en este programa, que aunque es semanal, 2 días a la semana, lo que intentamos es aprender cosas de nuestros invitados, cosas que nos hagan grandes, cosas que podamos aprovechar en el día a día, cosas que nos demuestren que la vida es muy importante, mucho más que nosotros mismos, que es mucho más importante, valga la redundancia, mirar hacia afuera que no mirar hacia adentro, que el ombligo, todos tenemos ombligos, está muy bien, pero mirarse tanto el ombligo a lo mejor no es propio. Sí, de narcisos, ¿verdad? Sí, de gente que son muy egoístas, que solamente piensan en ellos. Y nosotros lo que intentamos es cambiar, si cabe y si nos lo permiten, esos paradigmas que hablan del ego, que hablan del yo personal. Bueno, pues hoy vamos a conocer algo que nos puede ayudar a cambiar esos parámetros, a cambiar esa filosofía de vida. Tengamos la edad que tengamos, seamos más mayores o más jóvenes, podemos llegar a reescribir nuestra propia naturaleza, nuestra vida, nuestro día a día. Podemos llegar a cambiar y a modificar aquello que a lo mejor nuestros padres les gustaría disfrutar de un hijo o de una hija. Nunca es tarde, aunque tengamos 80 años, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para decir hola, buenos días, buenas noches, amor, hola, cariño, te quiero, mil cosas, ¿no? O incluso algo tan banal muchas veces como simplemente es escuchar, ¿no? Escuchar. Dice, no, es que ojalá Dios me escuche cuando yo le pido y le suplico. No, es que el problema está mal enfocado. No es cuando, si Dios me escucha, será a ver si yo sé escuchar a Dios cuando me habla, ¿no? En el supuesto de que tengamos una creencia que hable de esa divinidad. En cualquier caso, si eres joven, bienvenido a Twitch, bienvenido a esta plataforma que está contigo a partir de esta semana ya que viene los viernes en lugar de los sábados, los viernes y los sábados a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 de esta misma noche, de 10 a 12, viernes y sábado, aquí estamos contigo en riguroso directo. Son 7 minutos de las 10 de la noche, hora menos en la Comunidad Canaria. Seguramente si nos ves desde, no sé, desde tierras remotas pero muy cercanas desde el corazón, son 6, 7, 8 horas de diferencia, o 5 si vas hacia el otro lado del globo terrestre. Bueno, pues lo dicho, muy buenas noches, os habla Pedro Riba. Detrás de las líneas ahí tenemos a Eduardo López trabajando como un buque insignia, que es lo que es de todos los técnicos de esta tu cadena, de esta tu casa radiofónica y de este tu canal, de esta plataforma llamada Twitch. Buenas noches España, buenas noches mundo, bienvenidos a Luna Llena Radio. Bien, pues hoy tenemos un desafío importante. El desafío es conocernos un poquito más, si cabe, ¿no? Quizás una pregunta retórica. ¿Usted se conoce? ¿Usted sabe cuál es el sentido de la vida que tiene? ¿Sabe hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? Le preguntamos a la gente, ¿cuál es el sentido de tu vida? Hágaselo usted, o hazte ahora mismo esa pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿No? Pues el sentido de mi vida es pagar la hipoteca, tener un coche, una moto,
casarme, no sé, tener hijos, tener un buen trabajo, un buen sueldo, vivir bien, tener una buena casa. Ese es el sentido de la vida para mucha gente, pero a lo mejor el sentido de la vida es algo más profundo, tan profundo como que nos hace merecedores de ser más felices y de sentirnos más identificados con el mundo y con nosotros mismos. Vamos a aprender hoy un poquito de cómo podemos llegar a cambiar parámetros de conducta que a lo mejor han sido heredados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y que cuando nos miramos al espejo tampoco nos dicen nada porque no nos gustamos, interiormente tampoco nos gustamos y nos gustaría cambiar ciertas cosas. Pues hay una gran pedagoga en España que se llama Nagore Landeta Eguileta, que nos va a hablar de la manera que tiene ella de enfocar esos problemas, de ayudar a todas aquellas personas que se sienten, pues no sé, tristes, deprimidas, acomplejadas muchas veces, la sociedad es muy mala, frustradas porque me han dicho que tengo que hacer y no lo consigo y no llego, ¿por qué no llego? Pero no, porque hacemos caso a lo mejor a los demás, a lo que está fuera y no lo que llevamos dentro. Vamos a escucharla, tenemos como 2 horas de radio, 2 horas de televisión para aprender de ella y de todos los argumentos que en el día de hoy podemos llegar a aprender, a valorar y a utilizar el día de mañana pues como grandes seres humanos que lo somos, porque es que lo somos. La única diferencia entre los que lo son y los que no lo son es el que uno se cree que es un gran ser humano. Ahí está, la actitud ante las adversidades, la actitud ante el mundo, ante lo negativo. Hay una gran película que habla de ese cambio de miras, ¿no? La vida es bella, ¿verdad? Una película que nos hace reflexionar en ese tiempo de nazi, del Holocausto y compañía, cómo un papá intenta darle otra visión de lo que está viviendo el crío, su hijo, a lo largo de esa guerra, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar buscar nosotros no ese perfil de fuera, sino ese perfil interno que todos tenemos. Vamos a intentar cambiar ese gran paradigma que es el saber hacia dónde nos dirigimos con esta gran pedagoga. Nagore Landeta Eguileta, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenida. Muchas gracias, un placer el estar aquí y bueno, pues un orgullo poder compartir este tiempo contigo y poder expresar un poco mi opinión referente a mi trabajo. Gracias. Un trabajo excelente que te sigue, que te persigue, permíteme la expresión, ¿no? Y que te habla a grandes luces del trabajo que vienes realizando desde hace tantos años. ¿Cuántos, Nagore? Pues un poquito más de 25 años. Eres muy joven por eso. Bueno, tengo mis añitos. Pero, y mucha experiencia. Sí. He trabajado en colegios, en centros de maternidad, en gabinetes pedagógicos. Bueno, ahora navego yo sola, ¿no? Pero sí, vas recopilando un poquito experiencia de todos los sitios y vas aprendiendo de todos ellos para después compartirlo y poder ayudar a quien lo necesite. Además, con libros importantes que son buques insignias dentro de lo que es la pedagogía. Vamos a intentar poner alguna que otra portada para que nuestros oyentes, telespectadores, sobre todo los amigos de Twitch, que son los que se benefician de este programa porque tienen imagen, ¿no? Te pueden ver, pueden valorarte, pueden ver la expresión de cada uno, es curioso lo que hace la televisión, pues sí. Las cámaras, ¿no? Uno no puede ponerse el dedo en la nariz porque lo pillan, ¿no? Ya. Bueno, pues podéis entrar en Twitch, por favor, y descargaros la aplicación de Luna Llena Radio. Así es como aparecemos y la podréis ver, la podréis observar, veréis las pantallas con los libros que tiene publicados a nivel internacional. Busquemos algún que otro libro tuyo, no sé. ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, el primer libro que publiqué fue Supérate. Supérate es un libro que reúne a nivel pedagógico y a nivel psicológico una trayectoria de 18 años que fue trayectoria profesional en un gabinete pedagógico, ¿no? Yo era la coordinadora de los estudios dirigidos desde primaria hasta bachiller y la directora posterior de justo el gabinete pedagógico en los últimos años. Y durante esos 18 años pues hubo miles de experiencias con alumnas. Mi sector era femenino y bueno, pues me di cuenta que todo lo que había aprendido y todo lo que había vivido durante esos 18 años lo tenía que plasmar de alguna manera y compartirlo con el mundo, pues por si alguien necesitaba un sistema de aprendizaje que fuese novedoso
y que le ayudase pues a salir a veces de ese torbellino en donde uno se encuentra cuando no sabe muy bien cómo ponerse a estudiar o cómo gestionar sus emociones durante el estudio, ¿no? Hablamos de alumnas, que no de alumnos. O sea, ¿te has especializado en sexo femenino? En mi primera etapa sí, porque digamos que ese campo era mucho más abundante, pero posteriormente y en la actualidad es mixto. O sea... Está bien. Hablas de torbellinos, iremos reconociendo pasajes tuyos, ¿no?, a través de esas portadas de libros. Hablas de torbellinos que tiene la gente joven. ¿Te refieres a qué torbellinos? ¿A que están enamoradas y no saben cómo demostrarlo? ¿Se enamoran muy pronto? Hablaremos de la gente joven sobre todo, sí, y de lo que les mueve por dentro, ¿no? Yo creo que hay muchos temas, ¿no? Uno puede ser pues ese primer amor que viven las chicas y que a veces es correspondido y otras veces no. Hablamos, por ejemplo, de separaciones de los padres, ¿no? Cuando en su casa pues las cosas van un poco más o menos bien y bueno, pues se dan cuenta de que hay algo que no funciona bien y bueno, pues los padres se separan y entonces pues rompen, ¿no? Y ahí se produce como un cataclismo muy grande donde no tienen herramientas suficientes como para gestionar eso, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de episodios de depresión causados pues, por rechazos dentro de los grupos de amistades, ¿no? De esas supuestas amistades, de esos supuestos compañeros que tendrían que ser fieles y leales y en esa adolescencia descubren realmente pues, qué valor tiene la amistad, ¿no? Bueno, hablamos de toda esta casuística que puede ser en las chicas sobre todo una explosión, pues porque están en un momento muy de desarrollo personal y físico que les transforma de tal manera que provoca que todo eso, si no se sabe gestionar bien, pues ocurra una catástrofe en lo que son los estudios, ¿no? Nagore Landeta Eguileta, me gusta mucho cómo trabajas, conozco Gracias. tu trabajo, tu forma de entender los problemas que hoy tiene la gente joven. A mí me gustaría saber hasta qué edades la pedagogía asume un riesgo importante, ¿no? ¿Cuáles son los momentos donde, como papás, deberíamos todos de preocuparnos mucho si a partir de los 4, de 4 a 7 o de 7 a 14, porque no solamente hay papás que nos pueden estar viendo o escuchando, sino también hay gente joven que están, pues eso, hablas de compañerismo, hablas de enamores, de enamorarse cuando uno es muy jovencito. ¿Qué edades son las que la pedagogía aborda? ¿Cualquier edad? Cualquier edad, desde un bebé que hay que educarle hábitos saludables, de sueño, de alimentación, hasta adultos. O sea, pues se puede trabajar con gente adulta que esté o quiera opositar, que esté estudiando un idioma, una nueva carrera, cualquiera. La pedagogía abarca toda la vida. Y entiendo yo que los problemas son diferentes. Tener 4 años, 5 o 6 añitos a tener 40, ¿no? Sí. Los problemas son diferentes. ¿Cuáles son los problemas que más aborda la pedagogía? ¿Con qué problemas te encuentras tú día tras día en tu gabinete? Bueno, me encuentro con una falta muy grande de hábito de trabajo como consecuencia del sistema educativo que tenemos, ¿no? Que no les enseñan a estudiar y se da contenido a borbotones y no se sabe digerir muy bien o cómo memorizar o sintetizar toda esa información. Y luego, por otra parte, toda la gestión emocional que, bueno, ahora poquito a poco, gracias a Dios, sí que se va introduciendo pues muchos temas de gestión emocional, inteligencia emocional, ya desde pequeñitos, pero que se tiene muy olvidado, ¿no? Y para mí es mucho más importante la gestión emocional que la gestión académica, porque... Se habla de inteligencia emocional, Nagore, pero inteligencia emocional, cuéntame, ¿a qué te refieres? Bueno, pues a cómo gestionar esas emociones, a cómo ser empático, a cómo aprender a escuchar, a cómo conocerme, a cómo saber si estoy triste, cómo puedo gestionar la tristeza, si estoy ansioso o soy impulsivo, cómo gestionar esa impulsividad. Bueno, a gestionar todo aquello que bloquea en mí mi día a día y hace que yo no sea feliz. Da igual la edad que tenga. Puedo tener 5 añitos y estar apartado en el patio porque nadie me hace caso y me siento diferente, raro, ¿no? Entre comillas. Un patito feo, una patita por ejemplo, fea, ¿sí? Eso es. O mucho más mayor cuando, bueno, pues no soy capaz de sacar adelante, por ejemplo, pues unos estudios o una carrera y me veo con 40, 50 años que tengo que volver a estudiar y no tengo una autoestima
suficiente como para decir, venga, pues voy adelante, voy a sacar esto, me voy a poner en serio y yo puedo, yo soy capaz, yo confío en mí, ¿no? Ahí también. Las emociones, eso es tener inteligencia emocional. Sí, eso es tener inteligencia emocional. Otro tipo de inteligencia. Conocerte. Llegar a conocerte profundamente. Eso es, lo descubrió Daniel Goleman hace ya muchísimos años y bueno, pues yo creo que hay muchas inteligencias, la emocional es una, musical, intelectual, académica, bueno, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que la base de la felicidad para todos, desde que nacemos hasta que bueno, pues desaparecemos de este mundo, es aprender a gestionar las emociones. Nagore, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo, entre un psiquiatra y entre un pedagogo? Bueno, hay una diferencia que es clave, que es que el pedagogo jamás puede recetar, jamás puede hacer una receta e impartir una medicación, en un caso ya con una enfermedad mental. El psicólogo tampoco, pero sí que está mucho más especializado en temas mentales. Quiero decir, el pedagogo puede tener conocimiento, pero no tiene en determinados aspectos la capacidad o digamos que el poder de tratar ese problema. Yo puedo detectar como pedagoga bueno, pues, un problema de depresión o puedo detectar un problema de ansiedad, que de hecho los detecto. Hay test que yo como pedagoga puedo pasar y me dan una idea, ¿no? De vamos por aquí, vamos por allá. Cuando yo veo que eso huele mal, por decirlo de alguna manera, bueno, pues yo se lo redirijo a un amigo mío que es psicólogo clínico y le digo, bueno, pues no lo puedo tratar, ¿no? Hay que ser muy honesto en este trabajo porque estamos hablando de la mente, con lo cual hay, bueno, pues casuísticas muy complejas, muy especiales que necesitan un tratamiento y el psiquiatra haría esa labor aún superior que sería tratar con una medicación porque hay enfermedades que necesitan un tratamiento. Entonces, digamos que vamos un poquito en una escala, ¿no? Pedagogo, psicólogo y psiquiatra. Te digo eso porque hay mucha gente que confunde psicología con estar mal de la cabeza, con tener un problema mental, con tener algún tipo de patología tremenda. Y no se atreven a ir al psicólogo, menos al psiquiatra, ¿no? Porque yo no estoy loco, ¿no? Pero que sí podrían ir a un pedagogo, ¿no? En este caso una pedagoga, ¿no? Porque estás ahí como en la frontera, ¿no? Yo estoy aquí, conozco muy bien las emociones, conozco qué es lo que le pasa a esta persona, por qué vive en tristeza, ¿no? Porque está hasta ese punto deprimida o deprimido, ¿no? Y buscarle el por qué. Hay que buscar siempre el principio de todo, ¿no? Fíjate que la medicina actual va a los síntomas, pero no va a la causa, ¿eh? Nos duele la cabeza, pastillas, pues no sé, paracetamol, ¿no? Pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Dónde está la causa? ¿Por qué te duele la cabeza? Eso es lo que hace de alguna manera el pedagogo, ¿no? Indagar. Yo siempre digo que somos investigadores emocionales, ¿no? Y que es un trabajo, a mí me apasiona. Mi trabajo es mi pasión porque cada día es una aventura y cada persona es una casuística, ¿no? Y es fascinante porque lo que intentamos por lo menos tratar es ser esos detectores, ¿no? Como esas personas que como ese semáforo, ¿no? En rojo, que enseguida te das cuenta de que, bueno, pues está en rojo y que no puedes cruzar, ¿no? Pues somos esos detectores donde vemos en determinados momentos una sintomatología que muchas veces no se necesita ni siquiera pasar al nivel del psicólogo y mucho menos al psiquiatra, porque estamos hablando de casos como falta de autoestima, una tristeza que hay que saber diferenciar entre tristeza y depresión, y muchas veces la gente lo que quiere es soltar, hablar, que alguien le escuche, que le dé 4 pautas, que le haga ver que la vida tiene pues otro color, ¿no? Y que a veces entramos como en unas situaciones muy mentales y nos olvidamos de sentir, ¿no? Pensamos, entonces viene muy bien que el pedagogo o la pedagoga, ¿no? le sitúe en su sitio y le haga ver la vida desde otro prisma. Si eso funciona, pues evitamos el tener que ir a un psicólogo o un psiquiatra. Si vemos que hay algo más, entonces sí que hay que redirigir. ¿Cómo funciona nuestro cerebro, verdad? El sistema límbico y compañía, cómo está ahí diciendo, hay algo que no funciona, hay algo que no está bien. Hay gente que no se encuentra bien, se miran al espejo, no se quieren lo suficiente y entran en depresión. ¿Por qué una persona, un chaval, alguien joven, ¿no? O incluso alguien mayor, porque lo lleva acumulando desde hace muchos años,
tienden a tener esa tendencia de decir, bueno, es que no me quiero lo suficiente. ¿Desde dónde viene y el por qué? Bueno, hay muchos casos, pero una de las raíces importantes es el vínculo familiar, ¿no? La familia es el eje esencial en la vida, ¿no? Cuando nacemos, los padres son nuestros referentes, son nuestros ídolos, ¿no? Y somos esponjas, asimilamos todo lo que vivimos cada día en casa, ¿no? Si en casa hay falta de amor, falta de comprensión, falta de cariño, si no hay pues confianza para expresar lo que uno siente, eso va haciendo, pues digamos que pues mella, ¿no? en la autoestima. Y bueno, pues si luego vamos rodeándonos de personas que tampoco nos suman, pues al final lo que estamos consiguiendo es que esa autoestima, pasen los años que pasen, pues hagamos de ella, pues digamos que un agujero importante, ¿no? Es importante el tema que estamos tratando hoy porque igual que en este programa buscamos el otro lado de la luna, de esa luna oscura, que la tenemos ahí, que no porque no se vea no existe, ¿verdad? Uh-huh. Hace siglos atrás se pensaba que la Tierra era plana y cuando llegabas al final del mar, ¡pum!, te caías un abismo, ¿no? Menos mal que hemos cambiado ese paradigma, ¿no? Pues igual que ese paradigma podemos cambiar tantos y tantos paradigmas. Agradezco a todos aquellos que estáis entrando en Twitch y nos busquéis como Luna Llena Radio, como por ejemplo, doy referentes a las últimas que acaban de entrar, Tucán Pro, que te dicen hola, a Huaytaca, gracias, Tucán Pro, hola Nagore. O sea, quiere decir que estás despertando ahí un interés, porque claro, ¿qué papá o qué joven no tiene ganas de que su hijo, en este caso él mismo o ella, sean felices, ¿no? No todo está en tener, ¿no? En cosechar, ¿no? Sino en disfrutar de las horas que tenemos de vida. Y es curioso que cuando eres joven no te planteas ciertas cosas, ¿no? Que cuando van pasando los años, aunque uno se sienta súper joven, eso no tiene nada que ver, uh-huh, pero te vas dando cuenta de lo importante que es vivir, ¿no? De lo importante que es saborear el día a día de todo lo que te envuelve, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros, tu día a día, tengas la edad que tengas, tienes que disfrutar carpe diem, ¿no? Vive uh-huh, el momento, porque es irrepetible. Lo que estamos haciendo ahora nosotros, ahora mismo, uh-huh, podremos hacer 1000 entrevistas, Nagore, pero nunca saldrán de la misma manera. Seguro que no. Claro, y lo que dices hoy no lo dirás otro día, dirás cosas mejores o peores, es igual, ¿no? Pero serán diferentes. Uh-huh. Con lo cual, si eso lo trasladamos al día a día, a nuestra comunidad, con lo que nosotros trabajamos todos los días, es una maravilla porque pasa el tiempo y te das cuenta al final que sí que lo has aprovechado. Y llegas a tener luego una cierta edad y llegan los complejos, las frustraciones, porque no consigues cierta cosa, pero ¿por qué no lo conseguiste? Plantéatelo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué edad tienes? 40, 50, 60. ¿Eres feliz? No. ¿Por qué no lo conseguiste? Por esto, por esto y por eso. ¿Quién te lo dijo? Nadie. ¿Quién te lo ha dicho? Una pedagoga. Y a partir de ahí cambias la vida. Yo conozco gente mayor, digo mayor por ponerle una tilde, porque ahora ya no hay gente mayor. Uh-huh. No es verdad. Sí, igual que no hay niños pequeños, hay hombrecitos pequeños, ¿no? Uh-huh. No hay niños, los niños cada día son más listos. Sí. ¿No? Sí. Que con 80 años han acabado una carrera de medicina. Qué maravilla. Es admirable. Ahí tenemos el ejemplo de que nunca es tarde para cambiar de vida, nunca es tarde para ser feliz, que todos tenemos que hacer nuestro camino y que no hay nada más importante en este mundo que creer en uno mismo. No hablo de un narcisismo, no hablo de creerse superior, no. Hablo de cumplir sueños, hablo de luchar por aquello que deseas, hablo de que cada mañana cuando te despiertes, desgracias, y digas: qué bien, ¿no?, que hoy tengo que ir a trabajar, qué maravilla que voy a desarrollarme, porque nos desarrollamos mucho como personas siendo profesionales. Entonces, el trabajar a gusto, el disfrutar del trabajo que haces, eso también te ayuda a crecer como persona y después a expandir, ¿no?, ese amor, esa felicidad que sientes hacia los demás, ¿no? El llegar a casa, el poder compartir, pues en el trabajo me ha pasado esto, lo otro, ¿no? Yo creo que es la clave, la felicidad. Hablas de la familia, me la noto, porque es un tema más que importante, ¿no? Sí. Llegamos a una cierta edad, ¿no?, y buscamos pareja.
para tener una relación estable. O ya no hablo de matrimonio, hablo de pareja, ¿no? Y la gente genera ese núcleo familiar pues para crear algo, ¿no? Se enamoran, se casan, tienen hijos o no tienen hijos o van a buscar hijos, pues porque a lo mejor la relación no va bien, ¿no? Y entonces nos pensamos que llamando a la cigüeña la solución la tiene ella, ¿no? Eso es un verdadero error, ¿no? Totalmente, totalmente. No, un hijo no viene nunca a solucionar los problemas que hay en una pareja. En muchísimos casos los empeora. Porque es cierto que un hijo te cambia mucho la vida, ¿no? Y te cambia el organigrama, ¿no?, de la familia. Y es un error que, bueno, pues que muchas veces, pues no sé, son creencias. Yo creo que socialmente, ¿no?, como si, y como otra creencia, que es que parece ser que socialmente está establecido el ir a la universidad, tener pareja, casarte, tener hijos, como si fuese un guión, ¿no?, todo organizado, ¿no? Y hay gente que sí, que realmente quiere eso y lucha por eso y lo consigue y es tremendamente feliz. El problema está cuando tú llegas a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los años que llegues y te plantees y digas, a ver, ¿esto yo realmente quería en mi vida? ¿O he sido realmente feliz en mi vida? Porque hay gente que vale para estar casada, hay gente que no vale para estar casada, hay gente que realmente desea ser padre o madre y bueno, pues cumple ese sueño, pero hay gente que tiene hijos porque hay que tenerlos, porque me presionan en la familia, porque mi pareja quiere, ¿no?, por muchas causas, pero yo, ¿no?, sobre todo la mujer, que en este caso es la que lo disfruta o lo padece y lo sufre al 100%, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser muy responsables a la hora de decidir traer al mundo un bebé. Y es una responsabilidad vitalicia. Y hay que ser muy consciente de si es deseado, muy deseado, y a qué mundo va a llegar, ¿no? Porque yo creo que ser padre, pues tendrás 80 años y te seguirás preocupando por tus hijos aunque tengan 60. Claro. Bueno, vamos a dar un teléfono de contacto. Es un buen momento para hablar y preguntarle a Nagore Landeta, no sé, cómo me siento, cómo estoy desde este punto de vista que ella está contemplando, que es la pedagogía. Algún consejo que nos pueda dar pues para afrontar miedos, frustraciones, ansiedades, solucionar, pues no sé, que problemas que pueda tener con el marido en un momento determinado porque el marido no la comprende, o contarnos simplemente vuestra historia, una película que cada uno tiene en su vida, ¿no?, que a veces no nos atrevemos a explicar ni a contar y que desde el anonimato que ofrece la radio, en este caso también la televisión, pero nadie te va a ver, pues puedes contarnos cómo estás sintiendo ese día a día que antes estábamos comentando. Y si se le quieres comentar algo pues a la pedagoga, se lo puedes hacer y preguntarle, faltaría más, ¿no? La intención de ese programa es dar, pues eso, soluciones, dar respuestas y sobre todo tener delante pues una especie de manual que nos ayude a saber diferenciar y a reflexionar sobre los temas que estamos tocando. Estamos hablando de familia, estamos hablando de emociones, hablamos de sentimientos que están ahí como muy, muy presentes, ¿no?, y que no sabemos a lo mejor dosificar o entender. No sé, el teléfono de Antena, si os apetece llamarnos, tomar buena nota, es el siguiente, el 93 468 5555, es fácil, 93 468 5555, con el más 34 si llamáis fuera de España. Nagore, tenemos más libros tuyos. Vamos a abordar algunos libros en el día de hoy. Tú atiendes tanto presencialmente como telefónicamente a través de plataformas, ¿no? Sí, normalmente o por videollamada, por WhatsApp, o por Skype, por Zoom, sí, online o presencial. ¿Y es lo mismo? ¿Se trabaja de la misma manera? No, que va. Nada puede sustituir a algo presencial. Totalmente. Contacto, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, mucha gente pues me llama de distintos puntos de España y entonces pues ahí sí que es imposible el contacto personal, ¿no? Pero todo tema presencial es una maravilla porque hay una interacción, hay una energía que fluye para bien, que eso ayuda mucho en el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se puede hacer se hace, se disfruta muchísimo más presencial porque hay
esa conexión, ¿no? Esa energía, como te digo. Que la pantalla, pues bueno, puede haberla, pero es muy fría, ¿no? Y luego, fíjate, por ejemplo, yo en todo tema de técnicas de estudio, muchas veces el trabajar en persona hace que te puedan ver cómo funciones, ¿no? O sea, cómo yo elaboro un esquema, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, cómo voy guiando, ¿no? Cómo le voy haciendo ver. Eso a través de la pantalla sí se hace, ¿no? Porque estás trabajando, pues, por ejemplo, pues con Skype a través del chat, ¿no? O muestras el móvil, cómo lo haces. Pero bueno, no siempre es igual que en persona, ¿no? Pero bueno. El contacto físico, ¿eh? Sí, es importante, es esencial. Y sobre todo, fíjate, es muy esencial en los momentos claves donde trabajas las emociones, ¿no? Un abrazo, un apretón de manos a los niños chiquitines, ¿no? Por ejemplo, darles un abrazo el día que te dicen que han aprobado un examen que les ha costado mucho, pues vas y les das un achuchón o les das un besito o una persona, pues no sé, que lo está pasando mal en ese momento, ¿no? Pues tocarle en el brazo y decirle, venga, ánimo, no te preocupes, que de esto se sale y voy a estar acompañándote en el proceso y tal. Eso muchas veces no lo haces evidentemente a través de la pantalla, ¿no? Por mucho ánimo que quieras dar, por mucho que digas, ¿no? A veces el contacto es esencial. Fíjate que estás hablando de lo que también nos gusta a nosotros en la radio. Este programa es en directo y es presencial, o sea que el invitado tiene que venir al estudio porque también necesitamos esa empatía, ¿no? Tenemos que, pues eso, abrazar, tocar, ver, ¿no? Ver cómo te mueves, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? La radio en la distancia, la pedagogía en la distancia, es que es muy diferente, es muy frío, ¿no? Aunque se solucionan los problemas en este caso tuyo, Sí, ¿no? sí, y se trabaja, porque claro, la gente que está fuera, pues de alguna manera tienes que ayudarles, ¿no? Y gracias a que existe esto, hace, pues no sé, 50 años no existía, ¿no? Pero bueno, siempre, la clave es ayudar, de una manera o de otra, pero ayudar. Entonces, si se puede hacer a través de... Qué bien. Online. Online, por ejemplo, Zoom. Sí, ¿Sí? Y Skype. Y Skype también. Sí, y videollamada. Ah, qué bueno. A través del... Sí, porque el verse es importante. O sea, el caso es hablar, mirarse a los ojos, poder ver las reacciones, ¿no? Porque tú puedes estar explicando algo y lo que te decía, ¿no? Ser investigador, ¿no? Y puedes ver la reacción y no me has entendido, ¿verdad? O te lo explico de otra manera porque de esta forma no... pues sí, Nagore, dímelo. O, es que no te he pillado. Claro, se necesita ver la cara. El teléfono es mucho más frío. Yo no, por teléfono atiendo, pero no hago consulta telefónica. Tengo que ver. Tienes que ver a la persona, aunque sea a través de la pantalla de una plataforma, ¿no? Eso es. Yo sé que te llama gente de tierras muy lejanas, lo sé, y que los atiendes así, de esa manera, Sí. ¿no? Sí. Qué maravilla. Entiendo yo que los conceptos de vida son diferentes, ¿no? El que te llama, pues no sé, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Guagua, ¿no? Que está ahí medio perdido en el mundo, ¿no? Claro, cada latitud entiendo que tiene sus costumbres, ¿no? Sí. Pero no obstante, el ser humano es el mismo. Sí, la tristeza es igual en todo el mundo. Claro, ahí somos. La depresión, la falta de cariño, el no saber gestionar una emoción, eso es lo mismo en todas partes. El que llora, lo mismo que puede llorar aquí en Barcelona como si llora en Sydney. Da igual. Da igual. Las lágrimas son iguales. Sí, el dolor es el mismo. El dolor es no el entiende mismo. idiomas, el dolor. No entiende idiomas. Hablas de técnicas de estudio. Sabemos que Twitch es una plataforma también para mucha gente joven, ¿no? Que nos puedan estar viendo desde cualquier punto de la geografía mundial. Técnicas de estudio. Eso suena como técnica. Tengo que aprender a cómo estudiar. Eso significa que no sé estudiar y por eso saco malas notas. Bueno, se sacan malas notas por muchas causas, no solamente porque no se sepa estudiar, pero sí, se necesita una técnica para estudiar. No se enseña, desgraciadamente, en el colegio. Es una asignatura muy pendiente que a día de hoy sigue sin estar presente como asignatura, cuando todos los días se mandan deberes y cuando todos los días se manda a estudiar, ¿no? Como no nos enseña, pues sí que es cierto que muchos padres hacen esa labor pedagógica y les enseñan lo que ellos han aprendido para que sus hijos estudien de esa manera, ¿no? Pero hay otros que no lo saben o que por casuística de vida no tienen tiempo para llevarlo a cabo. Entonces ahí entramos
El pedagogo puede trabajar en muchos aspectos, ¿no? Pero digamos que mi especialidad es esa forma de gestionar el tiempo, el lugar de estudio, cuando a mí me llega la información, cómo tengo que sintetizarla, cómo tengo que estudiar en un tiempo concreto de una determinada manera para que la calificación al final es el resultado de un trabajo, y yo no soy una persona cuantitativa en relación, no le doy importancia a la nota. Y fíjate lo que estoy diciendo, que muchos se echarán las manos a la cabeza y dirán, pero bueno, ¿qué está diciendo? ¿No? Y más que tú has sido profesora universitaria también. Bueno, sí, he dado clases en 2 universidades, ¿no? Pero sí que es cierto que la nota no refleja nunca todo el esfuerzo que muchas veces se hace a la hora de trabajar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay alumnos que trabajan muy poco y sacan muy buenas notas porque tienen la suerte de tener una buena genética y una buena capacidad y una inteligencia brillante. Hay otros que trabajan mucho y casi llegan al 5 o llegan con un gran esfuerzo, y no es un resultado positivo, pues porque no es todo el esfuerzo, digamos que resultado para conseguir esa nota, ¿no? O sea, yo soy mucho más cualitativa. Yo valoro más el camino, o sea, el trayecto, el estudiar día a día, el esfuerzo, la motivación, la perseverancia, ¿no? Valores que hoy en día, pues que no todo el sistema educativo, gracias a Dios sí que hay muchos centros y muchos profesores que lo puntúan, pero lo que más se puntúa al final es la nota. Quiero decir, es tristísimo que una persona, por ejemplo, pues para acceder a una carrera por una décima no pueda entrar, cuando igual esa persona ha estado toda su vida trabajando como una hormiguita muchísimo para conseguir entrar en medicina o en una ingeniería, y por un 0,1 no pueda entrar, ¿no? Y realmente es su vocación, pero no puede. Bueno, pues una nota de corte provoca que haya pues mucha gente frustrada, ¿no? Y frustrada toda la vida, porque el que realmente es médico y no consigue ser médico y bueno, dice, venga, pues voy a entrar pues en enfermería o en otra parecida, no está desarrollando su vocación, ¿no? Y entonces es esa espinita como que qué pena, no puede, pues muy grande, muy grande. Claro, porque podía haber llegado a ser médico, abogado, periodista, es igual, cualquier carrera o no, o simplemente a querer tener pues algún tipo de conocimiento, ¿no? No todo es estudiar. La vida, la universidad de la vida, la calle, nos enseña muchísimas cosas, ¿no? Sí, a veces. La universidad del pueblo. Eso es, a veces mucho más que la propia universidad. Yo he aprendido, siempre lo digo, yo he aprendido a ser pedagoga trabajando. Claro. No en la universidad. En la universidad sí te dan pautas, pero luego cuando te enfrentas a casos que ni mucho tienes en la universidad como ejemplos para desarrollar, es cuando ahí tú te tienes que demostrar a ti misma de que, bueno, esto me gusta y cómo lo saco adelante, ¿no? Y ahí es donde te retas o donde te frustras y te das cuenta de que, ¿no? Esto es como el médico que el primer año de carrera ve sangre y dice, ¡pum!, al suelo, no puedo, ¿no? Pues aquí hay que probar, ¿no? Claro, claro. ¿Quién ofrece más, no sé, es más reticente a aprender, el hombre o la mujer? Yo creo que no hay sexos, yo creo que va en personalidades. Da igual ser hombre o ser mujer. La persona que, como te decía antes, que cree en sí misma, va a conseguir todo aquello que quiera, sea hombre o sea mujer. Sí que los modelos son distintos, la mujer es muy trabajadora, bueno, los últimos estudios demuestran de que son personas que trabajan con mucha constancia y que sacan buenas notas, pero también hay hombres que se proponen llevar a cabo aquello que desean y bueno, y lo consiguen y bueno, pues la verdad es que, ya te digo, es cuestión de eso, de personalidades y de objetivo, ¿no? De saber qué es lo que quiero, luchar por ello y conseguirlo. Qué lástima que seamos infelices, tengamos la edad adulta y seamos porque nosotros hemos querido llegar a ser infelices, ¿no? Esto es como la cigarra y la hormiguita, ¿no? Sí.
más o menos. Las fábulas Sí. pueden servir para muchas cosas, ¿no? Sí, de gran ayuda. Sí. De gran ayuda. Hablas de técnicas de estudio para la gente joven o para la gente que quiere opositar, ¿no? Que quiere entrar en algún tipo de, no sé, ser funcionario y demás. Sí. ¿Nos puedes dar alguna clave, por ejemplo, de esas técnicas de estudio que tú aplicas? Sí, claro que sí. Sí. Mira, por ejemplo, Por ejemplo. uno de los puntos esenciales, hay varios, pero el primero de ellos es el ambiente de estudio, ¿no? Para poder estudiar se necesita un ambiente donde haya, pues bueno, una temperatura adecuada, una luz correcta, silencio, ¿no? Importante que cada uno tenga su sitio. Si hay varios hermanos, pues si tienen que compartir habitación, ¿no? Pues que estén, por ejemplo, de espaldas el uno al otro, en paredes opuestas. Bueno, el ambiente es esencial porque es, digamos, que el escenario donde yo voy a empezar a desarrollar la obra que quiero desarrollar o llevar a cabo ese día, ¿no? El segundo punto que es esencial es la planificación. Uno necesita planificar todos los días su tiempo de estudio. Yo no me puedo sentar delante de los libros y decir, bueno, voy a ver qué estudio, ¿no? Y empiezo a ver, tengo esta asignatura o tengo este punto, o tengo tal. No, porque al final lo que hago es perder el tiempo. Y el tiempo es algo que nunca recuperamos, con lo cual voy a planificar mi tiempo de estudio. Fíjate, yo hay una de las cosas que rompo mucho esquemas cuando llego a los domicilios y lo hablo con los padres, que es que se necesita sobre todo en ese tiempo de estudio trabajar primero el estudio y después los deberes. Y me dicen, pero Nagore, pues que mi hijo o mi hija llega nada más del colegio y lo primero que hace toda la vida son los deberes. Digo, pues no, los deberes se hacen después. Uno está mucho más fresco, memoriza mucho más, retiene mucho más información a las 5 de la tarde que no a las 8 de la noche. Con lo cual, vamos a empezar a marcar un tiempo de estudio para cada asignatura. ¿Qué hay que estudiar? 3 asignaturas. ¿Cuánto me va a llevar cada una? Tiempo de estudio que va unido a tiempo de síntesis, pues esquemas, resúmenes, lo que uno decida, ¿no? Y memorizo esa parte de síntesis que he decidido hacer. Y al final, que estoy mucho más tranquila, más relajada, pues hago los deberes. Ese sería el segundo punto. Cada día hay que planificarse. O cuando se trabaja, por ejemplo, yo trabajo con los niños o con los adultos, hacemos planificaciones semanales. O por lo menos planificaciones hasta la siguiente sesión donde intervengo yo. Y luego el tercer punto es la síntesis. O sea, yo no puedo estudiar todo de memoria, ¿no? Porque al final con el tiempo uno descubre que se le queda aquello que más le impacta o que más le toca, ¿no? En su propia piel porque lo ha vivido, pero necesito acortar el tiempo y estudiar lo más importante. Entonces les enseño a extraer lo más importante que hay dentro de esa teoría para que dediquen el menor tiempo posible y vayan al grano, ¿no? Y luego la memorización y el repaso. La gente se olvida de repasar, se olvida incluso de cuando hace un examen repasar el examen, ya no solo por las faltas de ortografía, sino por comprobar si mi expresión es correcta, si mi presentación es la adecuada, si he dicho todo aquello que considero que es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo esto es cosecha propia, Supérate es cosecha propia, como te decía al principio. Hay un punto importante que es el examen piloto. El examen piloto que yo realizo con los alumnos es que 2 o 3 días antes del examen oficial les preparo el examen y o bien lo guardan ellos o les pido a los padres, si hay mucha tentación de mirarlo, les pido a los padres que lo guarden. Y bueno, y en ese momento, cuando llegan 2 o 3 días antes del examen, tienen que guardar todo el material y tienen que hacer el examen. Es una manera de comprobar si realmente voy bien preparada al examen, con el mismo tiempo que me dejan en el examen y de la misma manera, ¿no? Que no me lo sé, pues tengo 2 o 3 días todavía para prepararlo mejor. Entonces, bueno, pues son esas pinceladas, ¿no? Ambiente, planificación, comprensión lectora, síntesis, memorización y después el repaso. Hay gente que no tiene memoria. Bueno, la memoria se trabaja. Sí, qué complicado, ¿no es eso? No, bueno, ¿no? Existen muchísimas. Es como la concentración, es como la motivación. A ver. Hay que aprender. Uno, para trabajar la memoria, necesita ayudarse de inputs que le den posibilidad a no olvidar aquello que realmente tiene que memorizar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aconsejo, como cuando trabajo mucho la autoestima, poner post-it, ¿no?
Hay alumnos, yo recuerdo un alumno que tuve el año pasado que me grababa a mí explicándole las lecciones y luego se las ponía en casa hasta el día del examen, ¿no? Me tenía que oír para entenderlo, ¿no? Bueno, hay ejercicios, tenemos los sudokus, los crucigramas, ¿no? Que ayudan no solo a la memoria, sino también a la concentración. Hay muchas formas de trabajar la memoria, pero se tiene que trabajar, ¿no? Como la concentración, como la motivación, ¿no? Todo es trabajable. A mí me enseñaron hace años atrás, cuando pues eso, era un chaval, ¿no? Que si te ponías un cassette con la explicación, ¿no? Del profesor o la lección pues leída por ti, ¿no? Y te ibas a dormir con los Sí. auriculares puestos, se quedaba mucho, ¿no? Yo no sé si eso hoy tiene un sentido o era pues como una especie de placebo como para decir, estoy estudiando, ¿no? Ya, yo creo que es un mito. ¿Sí? Sí. A mí no me ha funcionado y yo no lo recomiendo a los alumnos. Yo creo que cuando uno va a la cama tiene que ir a descansar y a dormir, que justamente en el momento de dormir es cuando uno, todo aquello que ha estudiado, se queda, digamos, que como grabado, ¿no? En esas neuronas espejos que tenemos, ¿no? Es donde aprovechamos a bueno, pues memorizar, ¿no? Y que quede ahí bien en la retentiva. Bueno, yo creo que cuando uno está despierto, el escuchar repetidamente algo es lo que sí que ayuda a la memorización, pero tienes que estar consciente. Claro. Bueno, no vamos a dar chuletas, ¿no? Porque ¿quién no ha utilizado alguna vez alguna que otra chuleta, ¿no? Porque ahora las chuletas no son de aquello de un papel de calco y te queda grabado, ni aquellos rollitos que, ¿sabes? En el Vic. Que uno se hacía, ¿no? Porque todos hemos hecho chuletas, yo creo, ¿eh? Hasta el más pintado. Yo diría que sí, ¿no? La chuleta, fíjate que lo hemos hablado muchas veces, incluso con amigos que ya han acabado su carrera y demás, ¿no? Y tú alguna vez has copiado en algún examen y todo el mundo, no, yo nunca he copiado, todos muy dignos, muy puestos, ¿no? Y todo el mundo ha echado un vistazo al delante, le ha preguntado de atrás, no sé, no me veo ahora el profesor, pues oye, no sé qué, las chicas pues escondiéndose todo tipo de chuletillas que tenéis, hay muchas habilidades, ¿no? Pero es curioso porque cuando te haces una chuleta, hablando de técnicas de estudio, a lo mejor sí, a lo mejor puede ser, fíjate, te lo voy a contar, porque hay gente que hace una chuleta, ¿no? Y se hacen chuletas, los más jóvenes seguramente que sabrán de lo que estoy hablando, sí, yo ya vamos, me he olvidado ya hace mucho tiempo. Hay modelos y todo. Hay modelos. Sí. Uno pone chuletas en internet y aparece una cantidad de cosas tremenda. Ahora bonitas con la tecnología, pues yo qué sé. Mucho más. Y al final, claro, escribías tanto y te pegabas toda la noche escribiendo tanto que lo aprendías. Ese es otro punto importante. Te lo aprendías. Entonces, ¿para qué quieres la chuleta si te lo estás aprendiendo, no? Qué tonto. Mucha gente utiliza las chuletas como un sistema de seguridad. O sea, sabe realmente que está, bueno, pues en ese proceso de inseguridad que no sabe muy bien cómo memorizarlo, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo me hago la chuleta por si la necesito, ¿no? Y es más bien un problema de seguridad en sí mismo, ¿no? Que necesita ahí como ese apoyo más que de estudio, ¿no? Pero mucha gente sí que es cierto que lo hace pues porque no quiere estudiar. Entonces, bueno, inventan, pero miles de maneras para poder hacerlo, ¿no? Bueno, es una forma de estudiar también. Sí, bueno, es una forma de estudiar. Sí, es una forma de estudiar. Lo que pasa es que luego no te preguntan aquello. ¿Y ya, para qué te ha servido? Pues todavía peor. Claro, todavía peor. Bueno, hemos puesto en el chat del programa que os queremos escuchar y es que estáis como muy callados, pero no solamente para saludar a alguien en concreto, que está muy bien, pero que aprovechemos que tenemos aquí a nuestros invitados más que para enviar un saludo. Eso lo podéis hacer con vuestros WhatsApps y compañía, sino pues para algo que os pueda llegar a interesar, algo que os pueda llegar a motivar, a fortalecer en los estudios o a fortalecer en cualquier ámbito de vuestra vida, porque ahora estamos tocando las técnicas de estudio para gente más jóvenes, pero todavía tenemos una hora por delante para hablar de cosas que tienen que ver mucho con nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Por eso hemos invitado hoy a Nagore Landeta Aguileta. Digo los apellidos perfectos, ¿sí? Perfectos, ¿sí? Muy perfectos. Es que esto ya estoy haciendo, ya estoy un poco más vasco que antes. Son apellidos preciosos. Vamos, mi padre y mi madre desde aquí les mando un abrazo enorme porque son, vamos, de ellos. Pues nada, y que ricasco por la pedagoga. Digo una cosa, llamarnos, que lo hemos puesto en el chat, llamarnos. Mira, Fachero o Facherín dice, buenas tardes desde Argentina. Soy Claudia,
qué buenos tips, dice Claudia, ¿no? Gracias. Para nosotros esos son machetes, dice. Qué bueno, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Y es que lo son. Bueno, yo creo que la clave fíjate, yo te diría más, yo creo que la clave, si me llegas a preguntar cuál es la clave de tu trabajo, y esto puede romper muchos moldes porque podrías decir enseñar una buena técnica, escuchar al alumno. Yo creo que la clave, y con palabras mayúsculas, es el amor que pones en ayudar a esa persona, tenga la edad que tenga y tenga la casuística que tenga. Es el amor en todas sus expresiones, que puede ser escuchando, que puede ser enseñando, que puede ser, pues simplemente dando una serie de pautas. Pero cuando uno quiere o ama mucho su profesión y la siente, al final todo lo que hace, sea la hora que sea, ayuda a que esa persona se sienta, pues comprendida, ¿no? Y ayudada. Y eso no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar, ¿no? Qué bonito lo que dices, cómo te explicas, Nagore, Landeta y Guileta, cómo te explicas. Voy a dar el teléfono de Nagore para todos aquellos que queráis pues tener una pista de vuestro sentido de la vida, queréis tener alguna técnica de estudio, queréis solucionar algún tipo emocional, los sentimientos que están ahí a veces como muy, muy clavados y que no tenemos una respuesta. Bueno, pues ¿por qué no buscar la ayuda de una pedagoga que nos ayude pues a identificar cuál es el sentido que le estoy dando yo a la vida, cuál es el sentido que tengo yo en buscar soluciones o respuestas a todas aquellas preguntas que tengo y que no sé encontrarlas? Hablamos de familia y vamos a seguir un tema que a mí francamente me preocupa. Pero el teléfono de Nagore Landeta es el 678 19 1003. Repito, 678 19 1003 o poniendo www.nagorelandeta.com y la localizamos inmediatamente. Iremos hablando también de sus libros, pero hablamos de la familia. Claro, y hablamos de técnicas de estudio, hablamos de gente joven, de gente mayor. Hablas del entorno, hablabas del lugar, de la planificación, de los deberes, de la síntesis, del repasar. Pero claro, eso está muy bien, pero cuando hay una familia centrada, y utilizo un calificativo para no herir sensibilidades, ¿no? Cuando hay una familia que no está organizada, cuando hay problemas conyugales, cuando los papás no se llevan bien, cuando hay una falta de cariño, mil razones, ¿no? Mamá, papá, hermanos, falta de dinero, no se puede estudiar bien ahí. No. Ahí, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para que el chaval, que es una esponja, y más desde pequeñito, no suba pues con esa pequeña frustración o complejo heredado de un papá o una mamá que no han sabido ser papás? Bueno, se tiene que trabajar no solo con el alumno, sino también con la familia. Hay que guiar, orientar y pautar a los padres y sobre todo hacerles ver que todo aquello que se haga no beneficioso para su hijo va a entorpecer el desarrollo académico y personal, ¿no? Supérate, cuando nace Supérate, tiene dos objetivos claves. El primero de todos ellos es la madurez personal y el segundo la madurez académica. ¿Por qué el primero es la madurez personal? Porque si encontramos situaciones casuísticas que son muy difíciles de poder gestionar, esa madurez académica no va a salir adelante, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar conjuntamente y no solamente con la familia y con los padres, sino con el colegio. O sea, hay que triangular en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo como pedagoga dé una serie de pautas y cuando terminamos la sesión todas esas pautas se tiren por tierra. Pero tampoco sirve de nada que tanto la pedagoga o el pedagogo como la familia tengan unas pautas y después el colegio no apoye, ¿no? Entonces, es importantísimo trabajar en equipo. Esa es la clave, ¿no? Que todos vayamos en el mismo barco, ¿no? Y lancemos los mismos objetivos para querer conseguir que eso se solucione cuanto antes. Una familia que no está estructurada va a pedir ayuda, va a estar pendiente de eso. Eso es muy bonito, pero
A ver, a muchas veces no te piden ayuda directamente los padres, que a veces sí, porque ven que es una situación que les supera, ¿no? Muchas veces es el colegio el que les da un toque de atención a los padres y les dice, aquí hay que poner una solución. Entonces conozco a una pedagoga, un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Hay señales de alarma que a uno ya le llaman la atención como profesor en el aula día a día y eso hace que entren otros profesionales, ¿no? Pero sí, y luego hay padres que son, pues bueno, que son conscientes de la situación que están viviendo y que se dan cuenta de que necesitan una ayuda externa. Nagore, en los colegios, y no hablo de todos los colegios, hablo de los colegios pues, nacionales, los públicos, que también los privados, que yo creo que los privados, si no lo tienen, lo deberían de tener. Lo digo por el mero hecho de ser privados, ¿no? Porque son más caros, evidentemente, pues deberían de tener este departamento. Hay departamento de pedagogos en los colegios, ¿eh? El colegio de verdad se preocupa de que los críos, la gente, los chicos jóvenes, 14, 15, 16, 18 años, que están saliendo ya de cara a la universidad, o incluso los más pequeños, tengan ese apoyo o no. A ver, hablar así en general es complicado, ¿no? Claro. Yo siempre digo que, bueno, hay colegios que hay una tendencia, un porcentaje muy alto de que son muy buenos, que gestionan muy bien todas estas cosas. Sean públicos o privados, sean públicos, ¿no? O privados, concertados o privados. Porque los colegios lo hacen las personas que trabajan en él. Y te puedes encontrar personas muy vocacionales y con muchísima involucración, pero te puedes encontrar todo lo contrario. Entonces, no hay colegio bueno o malo. Hay un equipo profesional bueno o malo que ayuda a las familias y a las situaciones o casuísticas que se encuentran, ¿no? Y luego sí que en los colegios hay se les llama las PTs, que son las pedagogos terapéuticos, ¿no? Que sí que llevan casos. Lo que pasa es que, como todo, hay uno para todo el centro y hay una saturación tan grande que a veces pues no se abarca, ¿no? Debería de haber más, evidentemente. Inclusive yo diría que hay colegios que lo tienen, pero que cada alumno debería de tener ese tutor personalizado que le oriente durante los años académicos, ¿no? Que igual puede variar, unos en primaria, otros en secundaria y bachiller, pero ese guía que te puede ir acompañando y guiando porque te conoce durante todo el desarrollo. Sí que hay centros que los tienen, pero hay otros que no. Qué pena, ¿no? Porque si hablamos de los jóvenes, estamos hablando de nuestro futuro. Totalmente. Al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, muchas veces dicen, no, es que nuestro hijo ya aprende en casa lo bastante, o no, o ya aprende bastante en el colegio y dejan la educación para el profesor, ¿no? El profesor no puede hacer de papá, de mamá, el profesor enseña determinados métodos de trabajo, de estudio y una información. El papá tiene que trabajar como papá, la mamá tiene que trabajar como mamá. Eso es. Tenemos que ser y diferenciar. Un papá y una mamá tampoco son amigos de los niños, son sus hijos, ¿verdad? Es que a veces lo confundimos también mucho eso, ¿no? Es que yo soy muy amigo de mi hijo, yo soy muy amigo de mi hija, ¿no? Y claro, al final, eso de la amistad de papá con el hijo, ¿tú lo ves correcto o entiendes que papá tiene que ser papá siempre, pero muy cercano, Eso es. Yo soy de la opinión de que tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza en la familia, pero si son, digamos que parecidos o igualitarios, ¿no? El rol de padre y de amigo, hay gente que lo puede llegar a confundir. Y el padre tiene una autoridad y se le debe un respeto. Con lo cual, ese colegueo puede perjudicar mucho la relación, pero sí que tiene que tener una relación, de amistad, de cercanía, de confianza, ¿no? Donde pase lo que pase, siempre el refugio esté en casa. Nagore, hace nada hacían en televisión en España un programa por el presentador Pedro Aguado, un gran amigo, ¿verdad?, que habla de hermano mayor, ¿no? Y nos mostraba escenas de gente joven, pues no sé, 14, 15 años, 16, incluso más jóvenes, que les pegaban a sus padres, ¿no? Que rompían toda la casa, como aquel que dice, las puertas, patadas, algo incomprensible, ¿no? Algo incomprensible, al menos para la generación de mi edad, ¿no? Y supongo que para muchas generaciones. Sí. Pero, ¿cómo se llega a ese extremo? ¿Cómo a un padre o a una madre se le escapa ese tipo de
de encuentro con el hijo, ¿no? Bueno, yo diría, para empezar, que ser padre o madre es, entiendo que es durísimo. Es un trabajo muy difícil que no viene con manual de instrucciones, que tú puedes tener 2 hijos o 3 y el primero ser un bendito y todo el camino, digamos, que viene rodado, pero puedes tener el segundo que es un trasto y el tercero que no ayuda en esa educación, ¿no? O sea, tú puedes educar a todos de la misma manera y cada hijo ser totalmente diferente, ¿no? Porque hay una genética y hay un peso ahí mayor, ¿no? ¿Cómo se llega a ese extremo? Bueno, pues porque a veces no se saben gestionar los padres emociones propias y luego pues porque se rompen muchos límites por falta de normas, por falta de pues eso, de marcar límites, porque se pierde la autoridad, porque se pierde el respeto, porque ya desde pequeños no empezamos a marcar esos límites, ¿no? Y entonces empezamos a crear, bueno, pues grandes y peligrosos tiranos, ¿no? Donde empezamos a dar más poder al hijo o a la hija que al padre o a la madre. Los niños desde pequeños siempre te están retando. A mí me retan constantemente cuando estoy trabajando, me ponen a prueba. Para ¿Qué me dices? Sí, claro. ¿Niños de qué edad? Pues tengo desde 5 añitos hasta adultos. Personas mayores, personas mayores no, porque voluntariamente acceden a estas sesiones, ¿no? Pero los chiquitines te retan, te ponen. Yo recuerdo que cuando estaba en el gabinete, las alumnas me hacían preguntas de los deberes, que ellas sabían las soluciones, pero querían comprobar si yo lo sabía, ¿no? O sea, bueno, juegan a juegos que a veces pueden ser muy peligrosos. Y si no marcas en momentos puntuales que la autoridad la tiene el adulto, el profesional, si traspasan, que es esa línea es muy, muy, muy fina, como la traspasen, ya tienes la batalla perdida, ¿no? Cuesta mucho recuperar, ¿no? Entonces hay que ser cercano, porque yo no soy para nada partidaria de esa educación, ¿no? Pues de la letra con sangre entra, aquí se hace lo que yo digo porque yo lo digo y se acabó, ¿no? Pero no en la educación, incluso en la educación de casa, ¿no? O sea, yo quiero salir hasta las 3 de la madrugada. Bueno, pues no, en esta familia te vamos a dejar, por ejemplo, hasta la 1. Vale, bueno, pues ¿por qué? Bueno, pues por esto, por lo otro, tal cual. Entonces hay que hablar, hay que negociar, hay que comunicarse, tiene que haber confianza en lo que te decía, ¿no? Esa amistad cercana, ese entendimiento, ¿no? Ese amor, no deja de ser más que nada ese amor que se traduce en 1000 cosas, pero comunicación, estar pendiente, y no es que no sales o no haces esto porque lo digo yo y punto, no, es que te quiero y quiero lo mejor para ti, y si haces esto pues igual te equivocas, y estamos hablando de menores que luego también hagan lo que hagan, la responsabilidad es de los padres. Claro, pues cuidado. Evidentemente, no del profesor. Fíjate que Claudia desde Argentina nos dice, entiendo, Claudia, que eres docente, y creo que así dice, ¿qué herramientas tenemos los docentes cuando a la familia no se va a acercar de ninguna manera, ¿no? Como diciéndole, sí, el trabajo para el profesor, que para eso pago, o para eso el niño va al colegio, ¿no? Claro, yo creo que también es como una creencia muy social, ¿no? Que muchas familias, pienso que hace ya mucho tiempo esa tendencia ha ido a menos, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas familias tienen esa tendencia de, como yo pago un buen colegio, que eduquen a mis hijos en el colegio, que yo no tengo esa responsabilidad. No tengo tiempo, ¿no? La educación se imparte en casa, en el hogar. Entonces, bueno, pues tenemos que ser muy conscientes de que hay que trabajarla todos los días, pero ya desde casa. Si luego el colegio, escoges un colegio que va en la línea de tu filosofía educativa, mucho mejor. Pero en casa es donde se tiene que trabajar. Te retan los niños más pequeños, que es que listos que son, ¿eh? Pero son una maravilla. Además, a mí me encantan los críos pequeños. Me encantan los de los otros, ¿no? No, me encantan los críos pequeños. Y además, yo he hecho programas para pequeños, ¿no? Yo me acuerdo que hacía un programa en una emisora, en una cadena de radio aquí en Barcelona, en Cataluña, que se llamaba El Planeta de los Niños. Era por la mañana, antes de que fueran al colegio, pues no sé, me acuerdo que eran las 7:30, de 7:30 a 8:30, todos los días, ¿no? Y yo me acuerdo que, caramba,
una persona te llama y te dice, oye, me encanta o me gusta la canción que has puesto, no sé, mil cosas, Sí. ¿no? Pero te llamaban los pequeños para participar y no se privaban absolutamente de decir, No. no me ha gustado nada, ¿eh? Sí. O no me gusta, no me Son muy gusta. sinceros. Son sinceros, ¿no? Totalmente. Y me hace gracia porque son claros, ¿no? Ahí Sí. no hay hipocresía y no hay nada, es pum, Son lo muy que dicen. transparentes. Dentro de esa transparencia, Nagore, claro, estamos hablando de críos de 5 o 6 que están empezando como a identificarse, ¿no? A formarse. Hoy, si lloro, me voy a ganar la galleta de papá o bien el premio de mamá, ¿no? Si no le hago caso a mamá y me impongo, pues al final el niño se va a imponer porque la mamá dice, me lo has dicho 30 veces, toma, el móvil, ¿no? Por ejemplo, por Sí, poner un ejemplo, sí. ¿no? Y el niño juega con el móvil o en la PlayStation, mil cosas. ¿Hasta qué punto hay que querer más al pequeño? ¿Me explico? ¿Hasta qué punto hay que decirle, pues mira, sí o no, ¿no? Hay que saber decir no en un momento determinado. ¿Cuándo llega ese momento? Es esencial aprender a decir no, pero no cuando eres pequeño, incluso cuando eres adulto. Ah, O sea, claro, siempre, ¿no? Eso es, hay que marcar límites, hay que saber en qué punto lo que le vas a dar le puede perjudicar, y el argumento es ese, el amor. O sea, esto no te hace bien, ¿no? Un niño, por ejemplo, pequeño, hay que limitar muchísimo todo el tema de la tecnología, los móviles, la tablet, la PlayStation, ¿no? Lo que ve, porque es una esponja tan grande que, bueno, pues entra todo por la vista y le puede romper muchos esquemas o abrir mucho los ojos, ¿no? Y eso perjudicar también en la educación, porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Claro. Entonces, si lo que yo hago no va en correlación con lo que yo estoy diciendo, ahí hay un problema de inmadurez muy grande. Entonces, yo recuerdo que muchas veces cuando estaba en el estudio había días pues muy relajados, que eran pues el previo a la Navidad o justo antes de vacaciones, ¿no? Igual pues venía alguna alumna y teníamos pautadas unas horas, como lo que te comentaba de la planificación. Yo quedaba con los padres, venga, pues hasta las 7:30 de la tarde. Entra a las 5, iba a estudiar hasta las 7:30. Bueno, pues eran las 7:15, igual me venía la alumna y me decía, ahora ¿me dejas salir un cuarto de hora antes? Digo, no, tu hora es hasta las 7:30. Y dice, bueno, pero si no nos ve nadie, si no se va a enterar nadie. Digo, me da igual, me entero yo. Y Claro. o sea, pero fíjate qué manera, ¿no? Como de negociar el que como nadie se entera puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. O no. No, incluso ahí, en ese momento es donde más tienes que ser fiel a ti mismo y decir, no, es que está mal. Si yo quedo con tus padres y les he dado mi palabra de que hasta las 7:30 no sales, lo siento mucho, pero si quieres salir antes yo no tengo ningún problema. Les llamamos y sé que te van a decir que no. Entonces, bueno, como sabemos la respuesta, pero te tienen que ver muy segura. Es un combate de boxeo. Van a estar constantemente probándote. Venga, déjame salir o déjame que haga esto. Y si te ven con tranquilidad, con serenidad, no hay que chillar, no hay que imponer, no es hay que hacerlo porque yo lo digo. No, si es por tu bien. Tenemos tiempo, vamos a aprovechar, pero la clase está a las 7:30. Qué lástima que en los colegios, en todos los colegios, no tengan un pedagogo, una pedagoga, pues para ayudar en la formación que los profesores tienen de cara a nuestros pequeños, ¿no? A esos hombres del mañana, los que nos van a ayudar a mil cosas, ¿no? A un país, a elevar, pues no sé, la economía de un país, a elevar la forma de empatizar con los demás, la forma solidaria, la forma de crecer como país, como seres humanos, ¿no? Que buena falta nos hace, ¿no? De crecer con aquel amor hacia todo ser vivo. Y digo todo ser vivo, ahí entran todos, los animales, los vegetales, todos, porque todo tiene vida. Sí, sí. Hablaba con un biólogo y me decía, y además con un gran etólogo por otra parte, que me decían, tanto los animales como las plantas se relacionan, se hablan. Lo que nosotros Sí. no los escuchamos, ¿no? Sí, sí. Pero un pino, un árbol, ayuda al helecho, ayuda a las plantas que tiene debajo a que beban agua cuando no hay escasez de agua, ¿no? Y se comunican entre ellos. Qué cosas, Qué ¿no? maravilla. Qué maravilla la vida, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿quién enseña a nuestros pequeños? ¿Papá, los profesores o la propia calle? O ahora, pues no sé, la tecnología moderna. ¿Qué hacer? Todo es educación. Al final, estén donde estén, van a ser esponjas y van a ser aquello
sea lo que sea, modelo, ¿no? ¿Qué hacer? Pues limitar mucho, controlar mucho. Yo recuerdo que en un curso que hice hace unos años en la universidad, lo daba una psicóloga, y ella era partidaria de que no se mirase a los hijos siendo menores de edad el móvil, ¿no? Y ese comentario causó muchísima revolución dentro bueno, yo como alumna, ¿no? de las que estábamos y de los que estaban allí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no entendíamos que siendo menor de edad ese derecho a la privacidad se llevara tan a rajatabla, ¿no? Yo soy contraria a esta idea. Yo creo que cuando uno es menor de edad hay que estar muy pendiente. Hay muchos problemas que causan los chats de clase. Se han descubierto bullying, bueno... Hay que controlar, hay que ver qué se escribe, cómo se escribe, hay que limitar mucho esto de llevar el móvil a la cama y estar chateando o viendo. Bueno, pues todo esto perjudica mucho, no solamente a nivel físico, porque sí que se ha descubierto y se sabe desde hace muchos años que se necesita, por ejemplo, cuando eres muy pequeño, dormir para crecer, una de las cosas, ¿no? Con lo cual, si duermo poco o me acostumbro a dormir poco, pues no me voy a desarrollar todo lo que mi estatura tuviera que desarrollarse, ¿no? Pero luego esto tiene unas consecuencias, ¿no? Bueno, pues no estoy atento en clase porque estoy cansado, me puedo dormir en el aula, pierdo la concentración, ¿no? Entonces hay que limitar muchas cosas y para que eso ocurra hay que estar muy pendiente, y en ese estar pendiente lo que es un trabajo, pues bueno, que incluye el ser padre o ser madre, o sea, observar y ver qué tendencias, qué ve, qué no ve, qué hace, qué no hace, ¿no? Pues para poder ayudarle o reconducirle o animarle si lo va haciendo bien. Tucán Pro dice, ¿puedo llamar para saludar? Pues claro que sí, puedes llamar para saludar, aunque nos gustaría que nos preguntaras algo, que nos explicaras algo de tu vida, si estás estudiando o si necesitas algún tipo de consejo, pues te lo damos. Llámanos, Tucán, creo que eres Jorge _19, pues llámanos, claro que sí, el teléfono de Antena. Eduardo, si eres tan amable, lo pones en pantalla, el 93 468 55 55 con el más 34 si llamamos fuera de España. 93 468 55 55. Entramos en un terreno peligroso ahora. Nagore, suicidios de los pequeños. Algo que no sale en los medios de comunicación, ¿no? Antes hablabas de bullying, ¿no? Uh-huh. Pero se está dando el caso, ¿no? Sí. Pero ya no de gente mayor, que dices, bueno, la gente mayor pues tienen pues 1000 problemas, ¿no? Uh-huh. No saben asociar lo que están viviendo con su vida, con su pensamiento de vida, y se quita la vida, ¿no? Pues dices, bueno, no tiene ningún tipo de argumento para decir que uno tiene que quitarse la vida, faltaría más, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay, desde un punto de vista psicológico, sí hay como una pequeña excusa de decir, caramba, se ha quitado la vida porque no puede mantener a sus hijos, se ha quitado la vida porque no llega a final de mes, se ha quitado la vida por 1000 razones que lo han superado y no ha podido más porque ni psiquiatras, ni psicólogos, ni el ambiente familiar ha ayudado para que aquella persona pues haga lo que nadie quiere que haga nadie, ¿no? Pero claro, que se lo haga un crío. Que un crío de 7 años se quite la vida porque no lo entienden en casa, porque no se siente amado, ¿no? Porque no se siente correspondido, porque ve que en el colegio sus compañeros pues son felices, o los que están internos vienen a buscar a los papás y se los llevan, pues no sé, el fin de semana a casa, y el niño pues el papá o la mamá pues tienen tanto trabajo que se han olvidado del niño y está ahí estupendo y piensa que como está con otros niños pues ya es feliz y me quito un problema de encima, como el que tiene pues no sé, un animal en casa y lo deja en una protectora como mucho, o en casa solo con agua y pienso hasta que vuela de vacaciones, ¿no? Hay gente así, hay gente así. Sí, sí. Pero a mí lo que me duele mucho, todo me duele, pero un crío de 7 años que se quita la vida porque se siente incomprendido, se siente mal, no se siente amado, wow, ¿no? Qué duro. Sí. Eso no sale en los medios de comunicación. No, bueno, es un tema que está vetado, por decirlo de alguna manera. La última noticia que tengo del mes de septiembre es que cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo, y ahí incluye todo, adultos, pequeños.
El motivo de que haya subido mucho en los adolescentes, en los niños y sobre todo en adolescentes, y sobre todo durante la pandemia y post-pandemia, es un tema súper alarmante, o sea, muy, muy, muy alarmante en el sentido de que no había todavía a fecha de hoy estadísticas que reflejasen bueno, pues esa tasa que está creciendo de suicidios, ¿no? A mí me preocupa mucho porque no deja de ser un indicativo más de qué es lo que está pasando en esas cabezas para que la única salida que haya sea quitarse la vida. Y me alarma todavía mucho más que no se tenga, sí que es cierto que ahora, me parece que ha sido en agosto o septiembre, ha salido una nueva ley en el Congreso frente al suicidio, pero hay un teléfono que es el 024 además, gratuito, que se puede llamar para evitar, ¿no? O si conoces que alguien tiene esa tendencia, lo puede llegar a hacer pues para poder prevenirlo, pero sí que es cierto que no se está tomando conciencia de esto en los colegios, ¿no? Y yo creo que uno de los puntos, por no decir el mayor punto, es el no sentirse aceptado, el rechazo entre los compañeros. No nos tenemos que olvidar que sí, que durante la infancia, ¿no?, los padres son los referentes, pero es que en la adolescencia los padres pasan a un segundo plano y los compañeros, los amigos, esa amistad que empiezan a elaborar o a gestar un poquito en su cabeza, son sus referentes. Entonces, si yo no me siento parte integrante de la tribu, por decirlo de alguna manera, me voy a sentir el extraño, el raro, el diferente, y hay situaciones muy crueles, muy, muy crueles, bueno, pues con líderes muy tóxicos que hay que aprender y no se puede mirar, hay que gestionar. O sea, un profesor frente a determinadas situaciones, da igual que no sea su turno, que no sea su aula, que no sea su momento de dar clase, hay cosas que hay que cortar. Y hay que cortar incluso entre ellos mismos, no solamente entre el alumno y el profesor, que también sería otro tema importante, porque también hay muchos profesores que sufren bullying por parte de los alumnos. No, entre ellos mismos, ¿no? Y cortar esos patrones de conducta, coger a uno, coger a otro y reeducar esas emociones, que es la carencia que en un principio hablábamos en esta sesión que tiene, ¿no?, esa asignatura, gran asignatura pendiente que tienen las aulas. Porque si tú educas en el respeto, educas en la tolerancia, y educa sobre todo en no herir al otro, bueno, pues no existiría ni suicidios, ni bullying, ningún problema. Pero claro, cuando todo se hace por, bueno, pues por algo, o por una idea, o por ser el líder, o por sobresalir, o por llamar la atención, muchas veces son niños que en casa no tienen problemas importantes, otros sí, que vienen de familias desestructuradas, pero hay muchos que son líderes tóxicos que sus familias son sanas, pero llevan un poco, digamos, que esa semilla y... ¿Qué se le pasa por la mente a un crío de esa edad, ¿no? Como un día conocí una historia de un pequeño que pues se lo planifica de tal manera que papá ni mamá no están, pero que tiene la esperanza de que mientras que va subiendo al desván donde se va a quitar la vida, llamen a la puerta o escuche al papá o a la mamá que dice: hola, estoy aquí, abriendo se le pone la piel de gallina, nada más que de pensarlo, ¿no? Sí. Ese crío que va para el desván subiendo poco a poco con el cinturón que le regalaron en el primer día que, bueno, pues que se hacía como más mayor, porque o hacía la comunión o mil cosas, ¿no? Y prepara la mesa, la silla que va a subir, ata en el tubo del gas el cinturón que le regalaron, ¿no? Cuando ya se había hecho un poco más mayor, se sentía que era más mayor, se pasa por el cuello el cinto y piensa en todo momento: ojalá entre, ¿no? Ojalá, como que no me quiero morir, ¿no? ¿Qué se le pasa a un crío? No sé, es que... No lo sé, no sé si es muy duro. Qué duro. Tiene que ser, y muy duro también para los padres, claro, ¿no? Vivir una situación ¿qué he hecho, así, ¿no? Con mi hijo. Entra mucho la culpa. Yo hay una de las cosas que siempre regaño, por decirlo de alguna manera, a los padres cuando me dicen me siento culpable por... o no sé si estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que les riño porque todo padre que se preocupe por su hijo y lo haga de la mejor manera que sabe, no se puede culpar jamás de ser mal padre o buen padre. Yo creo que el mal padre es aquel que abandona a su hijo.
le abandona, pero no abandonar no solo físicamente, sino emocionalmente, Claro. en el momento que más le necesita, ¿no? Que no tiene ese refugio, que no tiene esa mano amiga, ¿no? En un momento determinado. Ahí sí, pero un padre y una madre que se están volcando, que están... Yo muchas veces cuando en las sesiones igual están cansados, les cuesta trabajar, hay días, por ejemplo, los días de mucho calor están más densos, ¿no? Y les cuesta, pues digamos que activarse. Bueno, pues les digo, valorad el privilegio que tenéis de que vuestros padres, o tu padre o tu madre, me han llamado a mí para que yo te ayude, porque esto es un privilegio, no todo el mundo puede, no solo económicamente, sino también ayudar a su hijo de esa manera. Entonces dicen, nosotros llegamos hasta aquí, pero necesitamos esa ayuda, ¿no? Que viene a través de un pedagogo, de un psicólogo, del que sea, ¿no? Y eso es chapó, o sea, es maravilloso, o sea, nunca te puedes decir que hago mal cuando todo lo que estás haciendo es ayudarle de mil maneras a tu hijo a ser mejor persona, mejor estudiante. Tenemos el teléfono abierto, lo hemos puesto en el chat también. Cuando queráis podéis llamarnos y preguntar o simplemente pues lo que queráis hacer, ¿no? El teléfono es el 93 468 5555, 93 468 5555. Buenas noches, Jorge. Así es, buenas. Buenas noches, Jorge. Bienvenido, Jorge. Ponte bien el auricular, el micrófono, el teléfono en la boca para que podamos escucharte. Sí, así es. Hola, buenas. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bueno, envíanos un saludo, no sé, envía el saludo que tú querías transmitir. Sí, bueno, quiero hacer dos menciones. Dos menciones. Tres. La primera es por el tema del bullying y demás. No sé si estáis al tanto del tema de Ethan. Sí, cuéntanos. El niño que sufrió bullying el día de su cumpleaños y lo grabaron y se hizo viral. Sí. Cuéntanos. Y nada, simplemente, pues eso, agradecer a los famosos, entre comillas, que apoyaron esa causa que, joder, para un niño de su edad no es lo mejor que podrían haber hecho. Pues no. ¿Qué edad tienes, Jorge? 23. 23 años. Sí. ¿Tú cómo has vivido tu infancia sobre el particular que estamos comentando, Jorge? Bueno, depende de la etapa, también te digo. Uh-huh. Unas más duras que otras, por el tema de lo que habéis comentado antes, de el abuso escolar, del día a día, la rutina más bien. ¿Abuso escolar? Que se haga rutina, ese es el verdadero problema. ¿Abuso escolar te refieres a tus compañeros? Sí, bueno, o incluso ya mismo por el tema de los profesores al marginarte, entre comillas, del resto de los alumnos. O sea, tú estás diciendo de alguna manera que habían profesores que tenían más tendencia a favorecer a unos que a otros. Que tenían más prioridad en unos alumnos que otros, sí. ¿Y eso crees tú por qué motivo? No lo sé, la verdad. ¿Tú te has sentido así, Jorge? ¿Cómo? ¿Tú te sentías así? En algunos tiempos sí. De decir, entre comillas, los más listos adelante y los que no atrás. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Al final continuaste estudiando? ¿Has seguido estudiando? Sí, ya soy programador. Muy bien. Me dediqué a lo que me gustaba a mí, así que nada. Qué bien, o sea que tienes algo, tu trabajo es vocacional ahora. Sí. Hice caso a muy buenos amigos míos que si no te importa, puedo saludar. Claro, faltaría más. A Mar y a Aaron, que me han aconsejado siempre muy bien, a Quique también, que es un grande, y al amor de mi vida, Raquel. Qué bueno. Bueno, pues sin ella no. ¿Ya no? ¿Sin ella? Sin ella yo no podría haber hecho nada. Está muy bien, Jorge, está muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que estáis juntos? 2 años. 2 años ya. Sí. Bueno. ¿Tú eres de España? ¿Desde dónde nos llamas? De España. De España. Bueno, Jorge, pues nada, un saludo para... Pues un saludo muy grande a todos. Tu partener, ¿no? Y no sé, aquí estamos cada viernes y cada sábado. Cuenta con nosotros para lo que gustes. Muy bien, aportando mi granito de arena. Muy bien hecho. Gracias, Jorge. Nada, a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.
Igual que Jorge, que dice, bueno, veía que habían profesores que tenían una tendencia, pues a lo mejor para el niño más listo, ¿no? Al niño, pues yo qué sé. Sí, ¿no? es verdad, lo que ha dicho es una gran verdad. Hay esa tendencia y hace muchísimo daño. Sí, a los sí. demás, claro. Yo he conocido profesores, no me ha tocado a mí, pero yo como pedagoga he tratado con alumnas que dependiendo del apellido no leían el examen y aprobaban o suspendían. ¿Qué me dices? Sí, sí, esto ocurre y lo que ha contado él es totalmente cierto. Wow. Y bueno, hay que alabarle y hay que felicitarle a Jorge porque mira qué bonito esa red social donde hablamos de amistades, hablamos de esa pareja, ¿no? Que le han ayudado a conseguir el objetivo, ¿no? Y que lo diga, y dicen y que lo diga. Es de ser bien nacidos el ser agradecidos. Totalmente, totalmente. Entonces, qué maravilla en un momento de confusión que tengas un buen anclaje, buenas amistades, esa pareja que te ayude a reconducirte otra vez y a luchar, porque cuántos en el camino se pierden y dejan de estudiar, pierden esa vocación que tenían frente a algo. Entonces vuelve otra vez a exponer sobre la mesa, Jorge, un tema que es muy importante, y son las amistades en la adolescencia, ¿no? Que son claves pues para avanzar, estancarse o retroceder. Fíjate que me gustaría preguntarte sobre esas relaciones tóxicas, ¿no? Cómo llegar a identificarlas. Jorge nos ha abierto un canal importante. Uh-huh. Claro, nos salimos de casa, estamos todo el día fuera, estamos en el colegio, estamos más fuera que dentro de casa. Relaciones, compañeros. ¿Cómo diferenciar las relaciones que son positivas a las que no lo son? ¿Cómo puedo distanciarme de aquellos que me pueden hacer daño o yo noto que como que no, como que aquello no... Y al final, si no lo sé asumir, si no lo sé adaptar a mi vida, me voy a desplazar, me van a tener al margen, me van a hacer bullying, me van a maltratar, ¿no? Pregunta que te hago, pero déjame que recoja una pregunta que nos llega desde el exterior también a través del chat de Twitch, en Luna Llena Radio, de Darucom 2004, que dice: hola, buenas, creo que pregunto un poco tarde, nunca es tarde, si la dicha es buena, pero quería saber si la edad en la que eres padre o madre significa para la crianza del niño. Entiendo que por el tema de la crianza nos escribes desde tierras lejanas, pero muy próximas desde el corazón, desde la crianza del niño. Yo creo que, a ver, edad, hablamos de que si son madres con 14, 15 años, claro que influye, porque estamos hablando de una niña que todavía no es mujer, ni siquiera físicamente, y hay una inmadurez, ¿no? Bueno, hay inmadurez, los años no te dan la madurez, puedes tener 70 años y ser inmaduro, y puedes tener 20 y ser muy maduro, ¿no? Yo creo que ahí, en ese caso, si es un susto de estos con 13, 14 años, pues sí que puede ser la edad un hándicap. Pero bueno, con edades, mientras se desee el bebé y se ponga todo el empeño y todas las ganas y todas las energías para educarle lo mejor que se sepa, y se tenga ese interés para formarse como padre y hacerlo lo mejor posible, bueno, pues no hay edad. Sí, por ejemplo, hoy en día hay madres que a partir de los 45 años ya tienen hijos. O sea, bueno, es quererlo y desearlo, y luego pues involucrarte al 100%, ¿no? Pero sí que es cierto que en edades muy tempranas estamos hablando de una inmadurez psicológica que puede... todo tiene su edad, ¿no? Ahora hay que vivir la edad el sí, que tiene 12 años tiene que vivir como 12 años, 13, 14. Hay tiempo para todo, ¿no? No hay que ir tan rápido. No sé, y a veces me dicen, no, es que de tierras lejanas, pues que con 12 años han quedado embarazadas, ¿no? Entonces, o con 13 o 14, que quieren ser ya mujeres, hombres, antes que, no sé, que me perdonen, ¿no? Pero antes de tiempo. Sí. Una niña con 12 años, por muy mujer que ella sea, no deja de ser una niña, ¿no? Sí. Entonces, no sé hasta qué punto hay madurez ahí, es lo que tú estabas comentando ahora, si esa persona va a saber vivir su edad, porque cuando tenga 20 o 25, tenga la edad de su hija después 12 años, es que no es nada para tener experiencia en la vida, ¿no? Bueno, no lo sé. Dice esta mujer de Darucom, dice: mi pareja sufrió abuso por parte de los profesores, la marcaban de tonta a tal punto que la hacían hacer máquinas de sumar con cartón en cuarto de la ESO.
Bueno, pues hay de todo. Wow. Todo lo que me cuenten es totalmente creíble porque lo hay. Hay docentes que son muy vocacionales y son verdaderos amores y que ayudan muchísimo al alumnado. También es cierto que todo el mundo del docente está muy quemado porque hay un sistema educativo que no funciona y que se mantiene. Se necesita mucha reforma en los docentes a nivel personal y a nivel psicológico, porque muchas veces se está muy perdido en determinadas situaciones de cómo actuar y se necesita un reciclaje profesional que no se tiene. Pero bueno, claro que los hay. Luego hay docentes que son pues muy puntuales pero especiales. Que yo recuerdo a una antigua alumna que sufrió tanto en el colegio que terminó en un psiquiátrico y entra y sale y entra. O sea, esto marca de por vida. O sea, cuidado, Claro. Estamos hablando de tema emocional y son cicatrices que quedan en la esencia ahí grabadas, ¿no? Saludos desde Costa Rica. Germán73, muchísimas gracias desde Costa Rica. Pues nada, un saludo muy grande a Costa Rica. Te están escuchando. Relaciones tóxicas que nos hacen que seamos infelices, que crezcamos y luego vayamos como vamos, ¿no? ¿Cómo impedir, cómo reconocer que estamos ante una relación tóxica siendo joven o siendo ya adulto? Bueno, la clave y la única premisa que hay que tener en cuenta es que toda persona que te drene energía y te haga sentir mal es tóxica para ti. No todo el mundo es compatible. Y es algo que nos han educado en que tenemos que caer bien, que tenemos que ser amables, tenemos que ser educados, pero también es cierto que no tenemos por qué compartir o continuar con una persona que me hace sentir mal, que me hace sentir inferior, que me hace estar triste o que me siento manipulada o no, porque todo eso me drena energía. Entonces, la toxicidad, la clave es cómo te hace sentir la otra persona. ¿Te da felicidad? ¿Te da libertad? ¿No te coarta? ¿Te deja ser tú mismo? Esa es la clave. Cuando tú estás con alguien y te dejas ser tú mismo y te acepta tal y como eres, eso es lo más bonito que puedes tener. Eso es una relación tónica o estas personas medicina, ¿no? que se habla ahora mucho. Porque al final lo que está haciendo es dejar que tu esencia se desarrolle al 100%. Pero toda persona que te haga sentir todo lo contrario es alguien tóxico, no compatible. Entonces, bueno, ¿cómo cambiamos ese esquema? Alejándonos. Frente a la toxicidad hay que ponerle tolerancia cero, como se dice en el maltrato, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que esa persona, primero darnos cuenta, porque mucha gente justifica muchas situaciones, ¿no? Pues por ejemplo como la mujer maltratada, ¿no? Y bueno, pues es que es así, es su carácter, es su forma de ser, es su forma de amarme. Bueno, hay que tener los conceptos muy claros. Entonces, la única clave está en poner distancia. Y bueno, pues en esa distancia hablamos de no trato, contacto cero, porque me tengo que proteger, porque quiero ser feliz y con esa persona no avanzo, ¿no? O me estanco o incluso me tumba hacia atrás, ¿no? Retrocedo. Entonces, pues no, hay muchas personas que te están esperando en el camino que serán una maravilla y hay que luchar por encontrarlas, ¿no? Y por los días que nos quedan de vida ser felices, ¿no? Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones, estamos hablando de cómo vivir una vida alegre, feliz, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantearnos si yo quiero ser feliz en esta vida o quiero seguir pues con esa casuística que, pues bueno, decir, bueno, voy a mantener el status quo que tengo, pues porque no tengo otra, ¿no? Mujeres, hombres que se sienten como muy encarcelados en casa, ¿no? Que dicen, bueno, es que, ¿dónde voy? ¿Quién me va a querer? Hay gente que se lo plantea así, ¿no? Que tienen una cierta edad. ¿Quién me va a querer con mis años, ¿no? ¿Quién me va a contratar teniendo cierta edad? ¿Quién va a estar por mí, pues no sé, y me va a querer pues como me gustaría que me quisieran? Porque a veces dices, ¿cómo quieres que te quieran? No como quiere el otro, ¿no? O la otra, ¿no? Sino como a mí me gustaría que me quisieran, ¿no? Eso es. Hay gente que dice, bueno, es que mi marido o mi mujer resulta que son los que trabajan y el resto no, ¿no? No tienen posibilidades, no son autónomos, desde el punto de vista que no tienen economía particular
cómo desarrollar eso. Porque hay gente que se siente como muy encorsatada, ¿no? Que dices, es que ¿dónde me voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me separo? Tengo hijos. ¿Qué hago? Bueno, pues buscando soluciones, ¿no? Yo creo que mantener algo que es tóxico, como estábamos diciendo, algo es al final hundirse en vida, ¿no? Y bueno, pues matarse. O sea, hay muchas maneras de matarse. Muchas veces pues la gente le da por el alcohol, le da por las drogas, le da por una depresión, ¿no? Le da por una enfermedad, ¿no? Pero al final todas las emociones se somatizan en el cuerpo, ¿no? Y pasan factura, sean positivas o negativas. ¿Cómo salir de ahí? Buscando soluciones, empezando a cerrar situaciones, empezando a decir que no a determinadas partes que consideras que no toleras y que no gestionas porque quieres que se te respete ante todo, y luchar, tengas la edad que tengas y tengas las circunstancias que tengas. Todo tiene en esta vida solución y tiene salida si uno cree que, como te decía en un principio, cree en sí mismo y cree en esa capacidad de poder salir, ¿no? Lo peor es acomodarse, anclarse, justificarlo, ¿no? Porque me estoy quejando de algo que yo mismo estoy gestionando, o sea, yo lo estoy gestionando mal porque no lo sé, pero no salgo de esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues solución, un problema uno por uno, no todos a la vez, y buscando la mejor alternativa y luchando por llegar y alcanzar ese objetivo que uno quiere, ¿no? Y se consigue. ¿Se consigue? Sí, Nagore, sí. Sí, se consigue, sí. Y siempre sí, de uno en uno, ejemplos, de uno en uno. Siempre. Tenemos ejemplos de gente, incluso hoy en día que se dedican al mundo de la psicología. Yo conozco por las conferencias, ¿no? que oigo, inclusive que voy, gente que ha perdido todo, que se ha arruinado, gente que se ha separado y ha vuelto a encontrar el amor, gente que ha perdido los trabajos y ha vuelto otra vez a encontrar otro trabajo, o gente que ha perdido la empresa y ha vuelto a crear otra empresa, gente que se ha arruinado totalmente, ha estado casi o inclusive viviendo en la calle, y ahora es gente que que tiene una situación económica muy buena. O sea, uno dirige su propia vida. No hay que tirar la toalla, vamos. Nunca. O sea, esto de que es lo que me toca, esto es lo que Dios me da, es que la vida es así, es una postura muy cómoda. Incluso quien piensa así es porque saca una rentabilidad, inconscientemente, pero saca una rentabilidad de eso. Entonces hay que pensar si me compensa esa rentabilidad o me compensa luchar y ser feliz, ¿no? Yo creo que realmente la persona que está muy mal frente a una situación, sea el tipo que sea, con tal de no vivir eso, hace lo imposible por salir de ello, ¿no? Y lo consigue pues porque, ahí tenemos a Edison, un ejemplo, ¿no? Que es 1000 intentos y al 1000 consiguió que hoy aquí tengamos luz y que podamos vernos, ¿no? Sí, está claro que ojalá fuéramos todos Edison, ¿no? Que tuviéramos esa fuerza de voluntad, ¿no? Ese carácter. No está en la edad, está en la actitud ante las adversidades. Totalmente, ¿no? Totalmente. Uno envejece cuando se da cuenta de que lo demás lo consume, ¿no? Cuando la vida te aplasta, cuando no le ves, ¿no? Eso es, cuando dejas de soñar y dejas de luchar por esos sueños. Dejas de soñar. Eso es, cuando no tienes una motivación en la vida es cuando uno pues muere en vida, cuando no tiene ilusiones. Pero no te hablo de ilusiones de que yo quisiera ser astronauta y voy a hacer, que si quieres hazlo y lucha por ello, ¿no? Y serás un buen astronauta. Pero una ilusión es, pues no sé, por ejemplo, decir este fin de semana quiero ir de viaje, o este fin de semana voy a preparar una tarta especial para mis hijos porque vienen a comer, o le voy a hacer pues un jerseycito a mi nieto para que cuando venga el día de su cumpleaños y tenga un añito, pues se lo pueda regalar. Las ilusiones son, pues esas esperanzas que son el motor de la vida, ¿no? Lo que nos hace todos los días el levantarnos y el decir, no porque me levanto, sino para qué me levanto, no porque he venido a este mundo, sino para qué he venido a este mundo, y no porque tengo este problema, sino para qué tengo este problema. Nagore Landeta Eguileta, decíamos al principio del programa que hay gente que no sabe encontrar el rol, ¿no? El papel, la casuística de su vida, ¿no? Su arquetipo, su modelo. Y yo decía, ¿cuál es el sentido de la vida para muchas personas, ¿no? Yo te voy a hacer a ti una pregunta, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida para Nagore Landeta Eguileta? El amor. El amor de mi familia, el amor de la gente que me quiere. El amor, lo he comprobado, el amor salva vidas.
cuando uno está enfermo, cuando está en un hospital. Tener a alguien que te quiera, que te cuide, el amor en un momento duro de la vida, el amor, para mí es la clave, ¿no? El amor que recibes, el amor que te entregan, sea un padre, sea una madre, sea un compañero de viaje, sean unas amistades, sea una compañera de viaje, me da igual, ¿no? Cada uno en su casuística y en su situación, unos hijos, ¿no? Ese amor, ese abrazo de cuando bajan, yo veo a los niños bajando del autobús y van a todo correr a ver al abuelo, a la abuela, al padre, a la madre y le abrazan, ¿no? No hay dinero para pagar eso. No hay dinero, o sea, tú pasas por un hospital y que veas que alguien está en la cama y que alguien le agarre de la mano y que está ahí mañana, tarde y noche, puedes tener, bueno, y de hecho se sabe y se ha comprobado, hay gente que ha tenido enfermedades, bueno, pues muy serias y que ellos mismos reconocen que el amor de su familia era su motor para salir adelante y se han curado. Entonces, en mi caso, es el amor a la gente que quiero y, como te decía antes, el amor que desempeño de mil formas en mi trabajo. Qué bonito lo que acabas de decir. Te tengo que felicitar. Muchas gracias. Te tengo que felicitar, sí. Bueno. Y además recomendar a una gran pedagoga que hoy tenemos con nosotros su página web www.nagorelandeta.com o su teléfono, que si llamamos de fuera de España podemos también tener esa comunicación con ella, con el más 34 delante, 678 19 1003. 678 19 1003. Me has hecho pensar en una historia preciosa de la habitación de un hospital, hablando del amor, de esa palabra mágica que utilizamos mucho, pero que a veces no le buscamos el sentido, ni la utilizamos como, pues no sé qué tal, buenos días, ¿no? La palabra tiene un significado importante, que significa que no te deseo nada malo, que no te deseo la muerte. La preposición amor significa pues no muerte, ¿no? En definitiva, desde el punto de vista latino o griego, ¿no? La historia que te quiero referir es que en una habitación de un hotel, de un hospital, pues habían dos camas. Una estaba más pegada a la ventana, ¿verdad? Y ya había una cortina que separaba a los dos enfermos, ¿no? Y el enfermo que vino para la segunda cama, pues no podía moverse de la cama y estaba pues muy mal, ¿no? Y el otro, que lo escuchaba, cómo se lamentaba, que no me quieren, que no sé qué, tal, que estoy solo en la vida, le empieza a explicar lo bonito que es vivir, ¿no? Le empieza a decir pues cómo es lo que él está viendo, que la naturaleza es preciosa, que hay unas flores preciosas, que hay unos árboles muy bonitos, que ahora mismo se acaba de apoyar en la rama, ¿no? en el pollete de la ventana una paloma. Bueno, que le hizo la vida preciosa, ¿no? Al otro que estaba ahí tan deprimido, ¿no? Bueno, al día siguiente entra la enfermera y, como no oye a su amigo, al vecino, ¿no? Pregunta por el vecino, ¿qué pasa? Que no está, que no lo oigo. No, se fue, ¿no? Se fue, murió, ¿no? Vaya. Bueno, ¿me puedes poner donde él estaba, por favor? Porque lo he hecho a faltar y al menos tendré el consuelo de haber estado con alguien en la habitación. ¿Me pones al lado de la ventana? No había ventana. Estaba tapiada la ventana. No había ventana. Era ciego. Fíjate. Eso es amor. Totalmente. A la vida. A la vida, a las gentes, ¿no? Hacer el bien al que tienes al lado y le ves que está mal. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, es dar amor, eso es un ejemplo de vida, ¿no? Eso es un ejemplo de... Con eso se nace. La bondad es algo con la que naces. Tú fíjate, ¿qué es lo que ocurre en las residencias de ancianos? Que falta amor. Y muchos de ellos fallecen porque se sienten abandonados, se sienten no queridos, no solo por la familia, sino incluso por los trabajadores de allí, ¿no? Y el ambiente que se respira es de mucha tristeza en muchos casos, ¿no? Pues porque falta eso, falta amor, ¿no? Y cuanto más a mayor uno va, más amor necesita.
Pero no hablamos de una necesidad de cubrir carencias o vacíos, no. Estamos hablando de esa necesidad de sentirme como parte de alguien, ¿no? O parte de un todo que es pues una familia, o que la familia muchas veces pueden ser las personas más cercanas, ¿no? Los padres y bueno, si tienes la suerte de pues, los hermanos, ¿no? O los hijos, ¿no? Pero sí que es cierto que todo depende de la visión con la que tú mires las cosas, ¿no? Y si en tu vida te enfocas en hacer las cosas con corazón, pues te va a poder siempre más el corazón que la cabeza, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia de base en la forma de actuar. Hemos hablado de un libro que se llama Supérate, pero tiene más. Nos faltarían más horas de radio de televisión para hablar con Nagore, ¿no? ¿El otro libro qué título tiene? El segundo se titula Secretos del Corazón. Secretos del Corazón, sí. Y el último que acaba de salir ahora el día 7 de septiembre ha sido Destellos de Luz. Destellos de Luz. Qué bonitos títulos. Secretos del Corazón. Una punterada de, por ejemplo, estamos viendo Destellos de Luz. En esta pantalla los amigos de Twitter lo están agradeciendo porque están viendo la portada. ¿Y dónde lo tenemos que pedir estos libros? ¿Te llamamos a tu...? Sí, ¿Sí? Sí. ¿A qué número? Al que dais en pantalla. ¿Ah, sí? Sí. Al 678, lo voy a recordar. 678, a ver, déjame que lo voy a anotar. 191003. 191003. Sí, eso es. Pues creo que hemos dado antes un teléfono equivocado. He dado el 181003. Uy, qué mal. Estarán acordándose de nosotros ahora mismo. 678-191003, el teléfono de Nagore Landeta. 678-191003. nagorelandeta.com. Secretos del Corazón y Destellos de Luz. Secretos del Corazón, ¿de qué va? Pues mira, va de unas reflexiones psicológicas que tratan todo tema a nivel psicológico, pues relaciones tóxicas, el valor de la amistad, cómo ser una persona positiva, claves o consejos para ser feliz en la vida. Bueno, son como capítulos, pues nada, de 3 o 4 hojitas que te dan claves muy puntuales, ¿no? de cómo ser más feliz en la vida, ¿no? O por lo menos tener las ideas claras de cómo conseguir esa felicidad. Secretos del Corazón. Eso es. Y Destellos de Luz es una continuación que habla, pues, también en profundidad de esos valores, de esos sentimientos, ¿no? Y de cómo gestionar un poquito claves para ser feliz, ¿no? Gestionar esas emociones y tener esas ideas, pues, muy, muy poquitas, porque tampoco se necesita un decálogo ahí inmenso, ¿no? Pero esas ideas para poder conseguir esa felicidad. Qué interesante. Secretos del Corazón o Destellos de Luz, así como Supérate, 3 magníficas obras de Nagore Landeta, que no solamente es pedagoga, sino también es escritora y compañera de radio. Además, hay que decirlo todo, en Portu Radio, los del País Vasco estarán encantados de la vida de tenerla. ¿Cuándo apareces en pantalla? Digo, en pantalla en antena. Los jueves a las 12 de la noche. Los jueves a las 12 de la noche. Uh-huh. Sabía yo que ese soniquete que tienes de voz es porque además estás ahí metida con nosotros en la radio. Sí. ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama la emisora? La emisora es Portu Radio. Portu Radio, me lo voy a apuntar. Eso es. Portu Radio. Se puede escuchar por internet. Uh-huh. Y los jueves a las 12 de la noche, bueno, pues presento y dirijo un espacio que se titula Secretos del Alma. Uh-huh. Y ahí hablamos de este tipo de reflexiones que aparecen en el segundo y tercer libro, ¿no? Uh-huh. Donde yo expongo un tema y hablo sobre él durante pues, entre 15 minutos y media hora. Y bueno, pues ayudo a la gente a que reflexione, que yo creo que es algo que vamos tan acelerados, vamos tan a contrarreloj muchas veces en esta vida. Es un espacio muy introspectivo, muy íntimo, donde, y justo a esas horas, ¿no? Uno pues recapacita y doy pautas, dependiendo del tema que trate, pues pautas que pueden despertar, ayudar o guiar a quien en su momento, en ese momento de su vida, pues esté viviendo una situación así, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que escucharlo, ¿no? Pues muchas gracias. En Portu Radio, ¿te acuerdas de la frecuencia? 105.7. 105.7 de la FM en el País Vasco. Eso es, sí, uh-huh. Sí. ¿Cubre todo el País Vasco? Cubre la margen derecha
y bueno, parte de la margen derecha y luego casi toda la margen izquierda. Está bien. Sí. 105.7 FM, por tu radio, se llama la emisora. Los jueves a las 12 de la noche. Eso es, sí, sí. Bueno, en nagorelandeta.com aparece, supongo que también, explicaciones del programa que vienes haciendo. Sí, también aparece, sí. Estamos a 8 minutos de decir adiós a nuestros amigos. Me gustaría, se me ha pasado volando, sí, la a mí charla también. contigo, es una maravilla, es una maravilla. No me he enterado. No sé, dame una reflexión, dame un pensamiento, lo que quieras. Aprovecha, mira, esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Bueno, pues como reflexión o como consejo, buscar la felicidad se puede encontrar, hay que luchar por ella todos los días. Si creemos en nosotros mismos, tenemos un poder brutal para conseguir todo aquello que deseemos, que a veces es muy normal pues caer, y eso es humano, pero que hay profesionales como yo y miles que son maravillosos, que estamos ahí para echar una mano dentro de nuestras posibilidades de poder ayudar con una mano amiga y cercana, que de todo se sale y que hay que confiar en uno mismo para conseguir todo aquello que deseemos. Y sobre todo ser felices, porque el tiempo es muy limitado y venimos a ser felices, no a complicarnos la vida. Entonces hagamos las cosas lo más sencillo posible, lo mejor que sepamos, que seamos humildes para pedir ayuda cuando la necesitemos y que seamos sabios para aprender lecciones de vida y para conseguir esa felicidad en el día a día y no como utopía en el mañana. Zorionak Nagore Besarkada bat. Pues berdin, sobre chat. Lo dice Elisa 27 desde el País Vasco. Elisa, muchas gracias. ¿Qué significa Zorionak Nagore Besarkada bat? Felicidades, Nagore, un abrazo. Besarkada bat es un abrazo, ¿sí? Sí, un abrazo ahí. Besarkada bat, qué bonito, ¿no? Sí, el euskera es muy bonito. Es muy bonito, es muy bonito. Sí. Bueno, qué suerte tuviste de que los romanos no llegaran a invadiros como el resto de la península, ¿verdad? Sí. Habéis mantenido ahí la tradición como buenos vascos, ¿eh? Sí, la tradición. ¿Te sientes muy vasca o no? Sí, yo me siento vasca. Me siento vasca porque además es un idioma que me gusta y luego porque tenemos unos valores, somos muy familiares, somos gente muy noble, somos gente de palabra, ¿no? Que a día de hoy el vasco da su palabra y la cumple, ¿no? Yo siempre he oído a mis aitites, a mis amamas, a mis abuelos, a mis abuelas, ¿no? Para que me entiendan todas las personas. En Euskadi, en el País Vasco, hace muchos años no existían los contratos que se firmaban, existían los contratos verbales y el vasco lo mantenía, ¿no? Y hacía bueno, todo y más por mantenerlo, ¿no? Somos gente muy sanota. A ver, hay como como en todas partes hay de todo, ¿no? Pero bueno, somos gente sanota. Entonces. Diles algo en euskera a tus conciudadanos. Bueno, pues les diré Gabon, eskerrik asko entzuteagatik, pozten naiz hemen egoteagatik, eta bueno, espero dut, pues momentu hauetan guzti hau polita izatea eta divertigarria, eta mila esker ikusteagatik. Muchas gracias por verme, espero que hayáis pasado un momento bonito y divertido y muchas gracias por estar estos minutos aquí con nosotros. Qué bonito, euskera, qué bonito. Maravillosa esta señora que nos acompaña en el día de hoy. Nagore Landeta Higueleta, pedagoga, escritora, investigadora, ¿verdad? Profesora. Sí, también he dado clases en cole. Profesora. Sí. ¿Qué más puedo decir de Nagore? Nada, yo creo que, mira, se resume en dos palabras. Intento todos los días hacer lo mejor posible dentro de mi trabajo, también en la vida, pero ya que estoy aquí a nivel profesional, intento hacer todo lo posible y más por ayudar a la gente que conecta conmigo y que me pide, ¿no? De alguna manera ayuda, ¿no?
sin más. Una persona más del mundo, ¿eh? No soy nada especial. Yo, como diría aquel torero, ¿no?, que todo el mundo recordará cuando lo vaya a decir, yo diría de ella 2 palabras: impresionante. Muchas gracias. Nagore Landeteguileta, muchísimas gracias. Gracias a ti, al equipo, ha sido un placer estar aquí, muy agradecida por tu invitación y bueno, una experiencia preciosa, la verdad. Gracias. A ti. Y a todos los amigos que nos habéis visto, a los que nos habéis escuchado, a los que habéis participado en el chat de Twitch como Luna Llena Radio, a todos, sin excepción, gracias, en mayúsculas, gracias. Y entiendo que estamos haciendo esa comunidad de personas, de amigos, que buscan pues calidad de vida, que buscan el empatizar, que buscan el encontrarse, el compartir ideas, pensamientos, reflexiones, el ser felices, en pocas palabras, lo que decía Nagore, amar en letras mayúsculas, pero con el significado que el mismo verbo tiene, amar en lo profundo, ¿no? Amar en la distancia, amar en lo más cercano y en lo más lejano, amar en las cosas más pequeñas y en las grandes, amar a todo ser vivo que tengamos a nuestro alrededor, pero sobre todo amarnos también a nosotros mismos un poquito, que a veces buena falta nos hace, sin llegar a extremos, ¿verdad? Lo decíamos al principio, sin llegar al Narciso, aquel hombre que se miraba reflejado en el lago, ¿verdad?, en esas aguas, y solo se quería él. Gracias por estar ahí, muy buenas noches. Ahora tenemos más radio, tenemos ese programa Luces en la Oscuridad que llevamos ya haciéndolo, ya ni se sabe, cada vez que digo el tiempo me sale una cana, pues mejor no lo digo, que se llama Luces en la Oscuridad, que empieza ahora a las 12 de la noche, una vez que concluimos nosotros este programa, y que está de jueves a domingo con todos vosotros a nivel nacional en España. Luces en la Oscuridad. Volveremos con esta, amenazamos con volver la semana que viene. Recordar, en lugar de los jueves será los viernes y los sábados. Viernes y sábados a partir de las 10 de la noche y hasta las 12 aquí estamos en Luna Llena Radio. Desde la parte técnica, Eduardo López, que siempre lo hace estupendo y cada día mejor. Gracias, Edu, muchísimas gracias. Y quien nos habla, encantado un día más, un servidor, Pedro Riba. Ser felices, que tengáis un buen fin de semana, y como siempre recomendamos, no os olvidéis de ser buenos. Adiós. Muy bien.